Bueno, ahora, para empezar desde el principio, tenemos que hablar de los principios de alimentación del caballo, ¿cierto? Para yo entrar y decir, su caballo necesita este alimento balanceado o aquel, porque por eso hay varios tipos, porque las intensidades de ejercicio y los requerimientos de cada caballo son diferentes, lo primero que debo hacer es ver cómo está cubierto todo el resto. Esto es muy importante porque no quiero que ninguno de ustedes vuelva a recomendar un alimento balanceado diciendo, ¿usted cuál utilizaba? Este, listo, yo le recomiendo este. No, siempre vamos a hacer estas tres preguntas, siempre vamos a ver qué forraje está manejando y en qué cantidad, que haya suministro de agua fresca y si se maneja la sal mineralizada. Una vez podemos responder esos tres ítems de un cliente, somos capaces, ligado al ejercicio que hace su caballo y para qué fin lo tiene, de sugerirle un alimento concentrado. Antes estamos simplemente haciendo a medias la labor comercial. Entonces, los principios de alimentación básicos: forraje, agua fresca y limpia y sal mineralizada a voluntad. ¿Qué quiere decir a voluntad? Todo lo que el caballo se quiera consumir de estos tres ítems. ¿Esto a qué nos va a llevar? A que un caballo pueda cumplir todas sus funciones fisiológicas con naturalidad y que ahorita vamos a ver dónde entra el alimento concentrado. Muy bien, forrajes. Voy a hablarlo en el orden en que nosotros lo recomendamos. Primero, forrajes verdes. El forraje verde ofrece motilidad intestinal, que es muy importante, que yo necesito que el sistema digestivo del caballo esté siempre en movimiento, asegura que haya muy buena masticación. El forraje verde siempre va a tener mayor cantidad de hoja, la hoja nos ofrece CNE, que es lo que decíamos ahorita de almidones, azúcares y pectinas, que eso es una muy buena fuente de energía para el caballo. Tiene agua y sal y, ojo, muy importante, tiene vitamina A, que es importantísima para la reproducción, y fuentes de vitamina D que nos ayudan a mantener el equilibrio de calcio y fósforo. Es por eso los forrajes verdes, desde que yo los pueda ofrecer, van a ser la mejor fuente de alimentación del caballo. ¿Qué consideración tengo que tener? Que el forraje verde tiene que ser manejado como un cultivo, o sea, se tiene que fertilizar, se tiene que saber manejar, y yo tengo que tener en cuenta qué especie tengo, al cuánto tiempo se cosecha o lo puede consumir el caballo, y según esas características ofrecerlo, ¿cierto? Como un cultivo normalmente. Ahora, en consumo de forraje. Los últimos estudios, porque yo diría, entonces, bueno, ¿y cuánto forraje verde le doy a un caballo? ¿Yo cómo le voy a hacer esa pregunta a un cliente o cómo voy a saber? Bueno, es muy importante generarle a él esa información para que él sepa hacer esos cálculos. ¿Listo? Los últimos estudios nos indican que entre el 1.5 y el 1.8% de la dieta debe ser forraje verde, pero en materia seca. ¿Listo? Vamos a entender que los forrajes tienen un porcentaje que es materia seca, que es lo que en realidad alimenta al caballo, y un porcentaje que es humedad. No con esto queriendo decir que entonces como el heno tiene más materia seca va a ser mejor que el forraje, porque ya vimos todo lo demás que nos ofrece el forraje y que el agua tiene una cinética diferente que no va a afectar el consumo de esa materia seca. Entonces un caballo de 400 kilos en la práctica se debería consumir 4 kilos de materia seca de pasto. Listo, pero si yo le estoy ofreciendo pasto verde, ese pasto verde tiene un 85% de humedad y un 15% de materia seca. Y contando desperdicios, etcétera, yo le debería ofrecer a ese caballo 40 kilos de forraje verde al día. Entonces, una práctica muy importante sería pesar cuánto forraje le estoy ofreciendo a mi caballo. Aunque más importante que pesarlo y saber cuánto le voy a dar es que siempre tenga. El forraje no falte ni en el día ni en la noche. ¿Cuál es la mejor prueba para eso? Ofrezca el forraje para sus caballos, y si usted va a ir en la mañana a repartir el desayuno, que normalmente es alimento concentrado, su caballo debe tener forraje aún disponible, sea el heno o sea el forraje verde. Haciendo el ejercicio con heno, el heno tiene un 12% de humedad, pues ya está seco, y un 88% de materia seca, ¿sabes? Que serían aproximadamente, contando desperdicios, 7 kilogramos de heno. Esto es para estimar un consumo de forraje. Pero como ya les dije, la regla de oro que quiero que les lleven hoy muy introyectada es que esté todo el tiempo el forraje a disposición. Aquí digamos que les quería mostrar, en Colombia la práctica muy común es picar el pasto,
Es un pasto de buena calidad, aquí como vemos hay puros tallos. Es un pasto de buena calidad, es un pasto que tiene una proporción más grande de hoja que de tallo. El caballo es muy selectivo y él va a dejar las partes del pasto que no se quiera consumir. A mí me gusta más manejarlo en fibra larga y que el caballo deje los tallos y deje lo que no se quiere consumir. Yo retiro esto de la canoa o del comedero y nuevamente le ofrezco el forraje. Los henos. El heno simplemente es un forraje deshidratado que obviamente nos va a facilitar el manejo pues, por mano de obra y por almacenamiento, pero que siempre tengo que mirar calidad sobre cantidad. Va a tener un beneficio muy grande y es el manejo del alfalfa, que sé que manejan muchísimo heno de alfalfa. Es una fuente muy buena de heno. Y a mí lo que más me gusta, digamos, y me gusta mucho recomendar son las dietas mixtas. Ojalá yo le pudiera ofrecer en el día forraje verde, así sea una sola ración, a mi caballo y en la noche poderle tener colgado su heno para que se lo coma a disposición. Me gusta ese tipo de manejo porque tiene de ambas, entonces así la motilidad intestinal y todo no se va a ver tan afectada, digamos, si los pastos son muy jóvenes, con el heno voy a regular un poquito, o digamos, si los henos son muy hechos, pues voy a tener muy buena motilidad por tener oferta de pasto verde también. Lo importante es que sea de muy buena calidad y que siempre el forraje, pues repito, esté a voluntad. Aquí les pongo un tema de alfalfa. Nosotros en Colombia y Panamá manejamos alfalfa, pero la traemos directamente de Ecuador y ustedes tienen allá unos proveedores muy buenos. Por esa razón todavía no la manejamos en Ecuador, pues porque el proveedor está allá mismo. Pero lo que les quería contar es que es una leguminosa. Normalmente todos los forrajes que utilizamos para alimentación de equinos son gramíneas, y esto es una leguminosa con una fibra muy alta y de muy buena digestibilidad. La alfalfa tiene una característica muy buena, y es que me ayuda a regular el pH del estómago. O sea, que actúa como un buffer o como un sistema tampón para las úlceras gástricas. Y los caballos, por falta de forraje o por falta de conciencia en el aporte de forraje, muchas veces sufren o son muy propensos a sufrir de úlceras gástricas que son subclínicas. O sea, muy poquitas veces diagnosticamos de verdad una úlcera gástrica en un caballo, pues porque se requiere hacer una endoscopia y entrar a revisar, y los signos clínicos puede que no se vean, pero si es de pronto un caballo que no aumenta fácil de peso, es un caballo que no le está funcionando muy bien nuestro plan de alimentación, entonces es muy posible que tenga una úlcera gástrica, y la alfalfa nos ayuda tanto a eso como para regular el pH del ciego y colon. Por eso ahorita les hacía la observación de usar henos de alfalfa o usar alfalfa en cubos como parte del forraje, ¿cierto? No quitando ese forraje verde, sino como una parte del forraje también lo podemos utilizar muy bien. Ojo, no reemplaza el alimento concentrado. Muchas veces nos venden la idea de que las alfalfas tienen una proteína muy alta, pero es verdad, dentro del forraje tiene una proteína alta, que tiene aminoácidos, que tiene minerales, vitaminas, sí, pero esos niveles, inclusive de grasa, no alcanzan a suplir las necesidades de un caballo atleta, no alcanzan a suplir las necesidades que tiene. Entonces, no reemplaza el alimento concentrado y hace parte de las fuentes forrajeras como tal. Bueno, vámonos al consumo de agua. Doctora Catalina, para todos los participantes, si es que en algún momento de la charla tienen alguna duda o quieren hacer alguna consulta, por favor, activan el audio y por favor nos comparten cualquier inquietud, por favor. Gracias. Claro que sí. Sí, buenos días. Buenos días. Catalina, ¿si me escuchas? Claro que sí, ¿con quién tengo el gusto? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Amadeo. Mira, de acuerdo a la alimentación, ¿cuánto es la cantidad para poderle darle alfalfa a los caballos? Porque ¿cada qué tiempo se les puede dar alfalfa a los caballos? Bueno, es una pregunta importante. Nosotros la recomendamos, la alfalfa, digamos, cuando viene en cubos, ¿cierto? La recomendamos al 1% del peso vivo, como parte, como te digo, de la fracción forrajera. En heno sí he visto que se puede manejar inclusive un poco más, pero lo que me gusta, como te decía, era poderlo tener como una dieta mixta, o sea, que no fuera el 100% de la ración forrajera, porque el caballo también necesita consumir gramíneas, y esto es 100% leguminosa, entonces sería bueno yo poderla manejar, tengo este heno, manejarlo con otro, o manejarlo también como forraje. Nosotros en cubos
recomendamos el 1% del peso vivo dentro de esa fracción forrajera. Listo. Entonces, continuemos. Consumo de agua. Esto es súper importante. No solamente es importante porque pensamos que es algo muy básico, sino que a veces no somos conscientes de las etapas de la vida del caballo y de los consumos que tiene. Y sobre todo cuando tenemos bebederos automáticos, que son una herramienta muy buena, ¿cierto? Tenemos que estar pendientes de que las bombas de verdad funcionen y de pronto poder medir el caudal de agua y la cantidad de agua que se están consumiendo, porque un animal en descanso, aquí tenemos un ejemplo, un caballo de 450 kilos, a una temperatura ambiente de 15 a 21 grados, que no es en todo Ecuador, en descanso se consume de 17 a 34 litros de agua al día. Ojo, una yegua en gestación. Las pérdidas o los abortos que se pueden dar por falta de agua en yeguas son altas. Y muchas veces nos ponemos a buscar si fue de pronto leptospira o si fue alguna enfermedad. Y muchas veces el causante es simplemente que la yegua no tenía acceso a agua. Se puede tomar de 32 a 41 litros. En plena lactancia, o sea, está produciendo leche, se puede subir a 50 litros. Un trabajo medio, hablamos de un animal que se ejercita entre 20 y 30 minutos al día, hasta 63 litros, y trabajo pesado, lo mismo, un animal que tiene mucho más ejercicio, y esto contando pues esa temperatura, o sea, si nos vamos para la costa, esa temperatura se duplica, o sea que el consumo de agua se puede duplicar. Esto porque también es importante, porque muchas veces vamos a salir a un desfile, a una cabalgata, a un evento, y privamos a los caballos del agua. El agua durante el ejercicio se debe consumir antes, durante y después, sin ningún problema. Si yo nunca privo a mi caballo del agua, no voy a tener problemas. Existen muchos mitos alrededor de que una sobredistensión, de que puede causar un cólico. Obviamente es un tema de manejar el agua a una temperatura ambiente que esté fresca, pero si yo nunca le interrumpí el consumo voluntario de agua a mi caballo, no voy a tener ningún problema. ¿Listo? Debo ofrecer sal mineralizada. Yo creo que esta es una de las prácticas que más nos hace falta en lo que pude ver en Ecuador, y es la sal mineralizada para los caballos. Nosotros tenemos en Colombia y Panamá un portafolio que se llama Briosales. Esperamos pronto, muy pronto, poderlo tener para todos ustedes en Ecuador, porque nosotros, inclusive, antes de hacerle el énfasis al alimento concentrado, se lo hacemos a la sal mineralizada, porque está presente en todos los procesos metabólicos y en el balance electrolítico del caballo. Entonces es muy importante. Primero, en todas las etapas, potros, yeguas, adultos, el consumo se recomienda a voluntad. O sea, yo debería tener un saladero donde mi caballo voluntariamente regule su consumo. Ahorita vamos a hablar un poquito del manejo y de lo que nos hemos encontrado. Y segundo, tiene una parte de confort. Esto que ven aquí en la imagen es más común de lo que pensamos, y es cuando los caballos se comen la madera, se comen la pintura. Entonces, todo esto a veces empieza siendo una falta de minerales y después se vuelve una estereotipia, que es un comportamiento repetitivo en una pesebrera. Entonces, muchas veces todo esto se puede evitar con un buen consumo de sal mineralizada. Lo otro que les quería decir respecto a la sal mineralizada es que sea sal mineralizada para equinos. Los niveles de minerales que requiere el equino son muy diferentes y se comporta totalmente diferente la homeostasis de esto dentro del equino que digamos del bovino, que muchas veces tratamos de decir, bueno, entonces démosle la sal que le damos también al ganado. No, sal mineralizada para equinos. ¿Por qué es tan importante además, lo que yo les decía, el balance electrolítico del caballo? El sudor del caballo, como lo vemos ahí, tiene varias características. En muchos es abundante, forma una espuma blanca, ¿cierto? Entonces, todo esto nos lleva a que ellos tienen unas pérdidas de minerales en ese sudor. De los caballos sometidos a ejercicio intenso, a altas temperaturas y humedad, pueden perder hasta 15 litros de sudor hora. Entonces, un estudio que realizó la doctora María Patricia Arias, ella es una científica muy aplicada en esta parte de fisiología y de hidratación en equinos, y ella nos sacó estas cifras. Y de todo ese estudio sacó una conclusión muy interesante, que es, cuando yo tengo una actividad menor a 30 minutos física en mi caballo,
con temperatura ambiente, yo básicamente con la sal mineralizada puedo cubrir esos requerimientos que tiene mi caballo. Pero si yo me paso de 30 minutos en esa actividad física, bajo esas condiciones, mi caballo seguramente va a requerir extra uso de electrolitos. Hay muchas marcas comerciales que manejan electrolitos, entonces es muy importante, porque si nosotros estamos obviando la sal y tampoco estamos dando electrolitos, pues vamos a causar un desbalance que nuestro atleta no se pueda expresar de la mejor forma. Entonces, primero, manejar la sal mineralizada a voluntad, y segundo, animales que tienen un ejercicio más de 30 minutos bajo condiciones de temperatura y de ambiente un poco más retadoras para él, muy importante hacer el uso también de los electrolitos. Doctora Catalina, tenemos aquí una pregunta. Claro que sí. Dice, ¿qué opinas del Pecutrin? Es una fórmula para todos los animales domésticos, dentro de ellos están el caballo. ¿Qué opinas? Perdón. No lo conozco muy bien, pero o sea, de pronto ubícame un poquito. Es que es una fórmula balanceada de minerales, pero dice que es para todas las especies. Sí, Cata, ¿cómo estás? Habla Sebastián. Pecutrin es una marca comercial de sales minerales que tiene bastante fuelle acá en el país. Es de las más utilizadas y, por supuesto, para aportar un poco a la pregunta, siempre hay que utilizar las sales dependiendo de cuánto nosotros estamos pudiendo dar dentro de nuestra finca mismo, y dependiendo de eso también la sal va a funcionar con nuestros animales. Hablar de marcas, hay muchas marcas que están en el top 5, top 3 del país que están utilizando bien el alimento, al menos en equinos y en bovinos, que es lo que se conoce que Pecutrin tiene buenos resultados, pero como dice Cata, depende muchísimo del objetivo de nuestros animales. Exactamente. Y yo soy defensora de que si existe alguna otra marca que sea una sal exclusiva para equinos y formulada solo para equinos, me orientaría mejor por esa, porque los requerimientos pueden ser diferentes. Miren lo que les decía del manejo de la sal mineralizada. Cualquiera de los dos casos puede decir, yo doy sal mineralizada, ¿cierto? La doy en bloque y la segunda persona se supone que la da en la presentación que viene, en polvo. Pero, ¿qué es lo importante del manejo? Los bloques puede pasar esto. Entonces, hay unos temas de higiene, ya hay unos temas de que el animal ya que va a consumir en ese punto. Y cuando la manejamos en este tipo de desaladeros, hechizos, digamos, de la derecha, yo prefiero que demos un puñado en cada comida. ¿Qué quiere decir eso? O sea, es un manejo a voluntad, pero sin desperdicios. ¿Listo? O sea, si yo tengo mis caballos, yo voy, les ofrezco el desayuno y les echo a cada uno una medida o un puñado de sal. Si yo voy al almuerzo, que lo pongo obvio al lado del alimento o en su saladero. Si no tengo saladero, corro el alimento concentrado para un lado y en un extremo le echo su puñado de sal mineralizada y listo. Si yo vuelvo al almuerzo y veo que mi caballo se consumió súper bien el alimento y ya no tiene sal, pues le echo otro puñado y puede que cuando vaya en la tarde todavía tenga sal mineralizada. ¿Eso qué quiere decir? Que los caballos como nosotros tenemos unas regulaciones y unos requerimientos diarios y pueden variar por temperatura, por ejercicio, etc. Entonces los caballos pueden consumir más o menos, pero no genera desperdicio. Que muchas veces si el saladero está al lado del bebedero, eso es de pronto un fracaso. Mojan la sal, una sal mojada, pues primero pierde palatabilidad, segundo los metales ya no van a funcionar igual, entonces pierde características, entonces no estamos haciendo nada. Digamos, en esta segunda imagen, un caballo en realidad no la va a consumir. Entonces prefiero que sea bien manejado, o si tengo mi saladero al lado, pues lo mismo, lo voy llenando a medida que el caballo vaya consumiendo. Tenemos algunas participaciones. Ahora, hay algunas preguntas que pueden ser resumidas en una, que es la utilización de sales que son para muchos animales. ¿Cuál es la preferencia? Si mejor es utilizar sales exclusivas de ganados de equinos, que ya fue respondido por tu persona. Y otro que nos están hablando acerca de gente que no tiene la capacidad económica para comprar esas y que están utilizando sal en grano. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sal en grano es sal blanca. Sí, sal blanca. Listo, bueno. Muy importante, esa es una pregunta súper chévere, porque cuando yo hablo de sal mineralizada, estoy hablando que hay un pool de macro
y microminerales que necesitan para la homeostasis. Cuando yo uso solamente sal blanca, literalmente es un solo ingrediente. Listo, es cloruro de sodio. No estoy ofreciendo nada más. Que es importante, pero que en realidad no es lo que me va a dar ese balance de macro y microminerales. Y que el caballo solamente en el sudor, digamos, por poner un ejemplo, no pierde cloruro de sodio, pierde calcio, pierde potasio, pierde otros electrolitos. Entonces estaría como tratando de balancear, pero sin llegar a un balance. Entonces, tiene que ser sal mineralizada. Disciplina, hola. Protección integral, que nos habla que todo su sistema y su metabolismo esté funcionando bien, darle salud y darle belleza. Entonces, para yo darle eso, que es ese plus que agrega el alimento concentrado, les voy a contar 8 razones por las cuales vamos a suplementar con brío. Y ya después vamos a ver en cada etapa dónde entra cada producto y cómo lo voy a recomendar o utilizar. Muy bien. Primera razón, la estamina. Nuestra línea tiene una alta inclusión de aceites. No hablamos de grasas, no hablamos de lípidos, sino que hablamos de aceites, que son los que verdaderamente generan un efecto muy positivo en los niveles de energía de los caballos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hablábamos ahorita. Si yo doy una carga muy alta de almidones, ¿cierto? Digamos una carga muy alta de maíz, muy alta, y no doy buen forraje, ese maíz vimos que llegaba a ciego y colon, se podía fermentar y podía causar problemas. O sea que yo ya pienso en que yo no puedo formular más de un ítem que vamos a ver ahorita de cierto número de almidones en la dieta. No puedo formular más, pero es que mis caballos tienen alta exigencia, entonces yo necesito buscar otra fuente por las cuales subir esa energía que no venga a partir de almidones. ¿Y cuál es? Los aceites. Porque los aceites son una fuente muy segura de energía. ¿Por qué? Si el aceite llega al ciego y colon, no se fermenta y no pasa absolutamente nada. Y debe ser digerido, como vimos, en el intestino delgado. Pero en caso tal de que llegara a ciego y colon, no pasa nada. O sea que es una fuente supremamente segura. Entonces, usamos una dieta alta en aceites para generar mayor energía para los caballos. Esa es la razón número 1. La razón número 2 son los aminoácidos. Recuerden que los aminoácidos son las partículas que nos ayudan a formar la proteína, que es la que se encarga de formar los músculos y todos los tejidos del cuerpo, ¿cierto? Entonces, nuestra línea está muy orientada al desarrollo, porque tenemos aminoácidos críticos para cada etapa. En los humanos, por poner el ejemplo, hay muchos aminoácidos críticos. A uno le hablan de lisina, de metionina, de carnitina, de miles de aminoácidos que normalmente nos consumimos en la dieta porque no podemos formarlos. Por eso son aminoácidos esenciales, porque el cuerpo no es capaz de formarlos, sino que deben ser tomados de la dieta. Entonces, por eso estamos, y más en este momento, por el que estamos pasando, todos buscando cómo fortalecer nuestras defensas y nuestro sistema inmune. En los caballos, los aminoácidos, digamos, están descritos críticos, o sea, que el caballo de verdad necesita para su desarrollo 2, la lisina y la treonina, supremamente importantes. Inclusive la lisina tiene un poquito más de preferencia hacia darnos la listada del animal, y la treonina el score muscular. Yo necesito de los dos para que haya un desarrollo óptimo. ¿En qué niveles? En los potros, en las yeguas y en los animales adultos. Entonces, formular bajo aminoácidos críticos las dietas es muy importante, y nosotros lo hacemos con toda la responsabilidad del mundo para cada una de las etapas. Esa es la segunda razón. Y digamos, los pastos o los forrajes tienen niveles de aminoácidos, sí, pero son muy bajitos para las tasas de crecimiento y los desarrollos que nosotros buscamos en nuestros caballos atletas. Entonces, otra razón por la cual vamos a suplementar. Tercero, vamos a hablar Catalina, tengo una preguntita, ¿ya? Tengo una preguntita de acuerdo a eso. Mira, un ejemplo, yo tengo un caballo de 10 años, pero yo le estoy dando a mi caballito lo que es el derby mantenimiento y derby competencia. ¿Cuáles son las probabilidades entre la diferencia de ese producto con la que Brío está brindando? ¿Cuáles pueden ser?
Pero tú le das los dos a ese mismo caballo. Sí, exacto. O ¿Haces sea, una mezcla? sí, hago la mezcla, pero si yo vuelvo a cambiarle a brío, no, puede que el caballo tenga efectos secundarios, tal vez. No, ¿por qué efectos secundarios? Me gusta esto. Argumentame por qué pensarías que puede tener efectos secundarios. Ah, ya, listo. No, cuéntame, hola. Sí. Mira, tengo Por- un caballito de 10 años. sí, Entonces, mi alimentación previa para mi caballo es esta. Le doy el heno, le doy zanahorias y le doy sí. lo que es el derby. Entonces, yo con mi caballo salgo, voy corriendo, me voy a cabalgar todo, le doy muy bien la nutrición la que se merece. E incluso le doy el producto que es derby mantenimiento. Ahora, si yo dejo esos dos productos que estoy dándole a mi caballo y me boto a brío, no sé qué probabilidades pueda ocasionarle a mi caballo, no sé, una reacción, efecto secundario o algo así, no sé, si cambio de producto. Bueno, no, mira, eso es muy importante porque ahí me estás tocando dos temas. Uno es cómo realizar los cambios, que ahorita lo vamos a Exactamente, ver. Ya vimos, exactamente, ya vimos ese sistema digestivo tan complejo que tiene el caballo, ¿cierto? Y que yo tengo que hacer las cosas muy gradual con él para que sea lo mejor asimilado. Entonces, ese temita sí te lo voy a contestar ahorita al final, que vamos a ver cómo hacemos los cambios. Y el segundo tema, que es, obviamente, vamos a ver beneficios en ese caballo, en estos temas que te estoy contando. Y este de la digestibilidad es muy importante, porque tú me tocas el tema de un caballo de 10 años de edad, ¿cierto? Que lo estás sí, trabajando y que yo necesito que todos los nutrientes sean muy bien asimilados para que él exacto. mantenga su condición corporal. O sea, él no va a crecer más ni desarrollarse más, pero yo lo necesito sostener y no que me empiece a desmejorar. ¿Listo? Entonces, la Ok, segunda te la respondo, pues la parte de cómo hacer el cambio te la respondo ahorita, pero en este momento justo estamos ya, viendo esos beneficios que le puedes dar a tu caballo cambiándolo. ¿Listo? listo. Muy Entonces, buenas tardes, buenas tardes. muy buenos días, perdón. Le saluda Gino Reyes, de Ecuador. ¿Cómo estás? Muy bien, la pregunta es, para usted para caballos de carrera, ¿qué alimento recomienda? Y la otra es, acá tienen un mito, acá, bueno, se corre por temporadas y tengo clientes que ellos se corren en el verano, más o menos unos 3 meses. Ellos, escuché algo sobre, ellos no acostumbran porque tienen un mito que el caballo no les rinde lo mismo cuando ellos dan agua antes de la carrera. Entonces quisiera saber qué verdad tiene eso. Listo, tú me haces dos preguntas muy importantes, como te decía, a la persona anterior. Ahorita te voy a contar cómo hacer el cambio y ponte pilas a ver todos estos diferenciales que son lo que le vas a aportar a tu caballo. Y tú, el que me acabas de preguntar, pues mira, te voy a responder primero la del agua porque ya pasamos por esa. Y es que, como yo les decía ahorita, hay muchos mitos alrededor del consumo de agua en caballos. Inclusive en Panamá, por ponerles un ejemplo, pasa lo mismo. En Panamá, antes de una competencia de lazo, que es el deporte nacional allá, no le dan forraje a los caballos y los dejan 2 horas sin forraje porque ellos sienten que rinden mejor en competencia. Pero hay muchas marcas y compañías dedicadas al entrenamiento deportivo en caballos que han hecho pruebas y estudios reales donde se muestra que el caballo, su funcionamiento, o sea, él cuando estaba en la naturaleza, digamos, por ponerte un ejemplo, y tiene que huir de un depredador, él tiene que dar su máximo rendimiento y seguramente estaba pastando, acababa de tomar agua, o sea, es un animal que está diseñado para el ejercicio y por el mismo diseño que tiene para el ejercicio, no se puede privar nunca ni del forraje ni del agua. ¿Qué pasa? Obviamente yo no puedo obligar a mi caballo antes de una carrera que se tome los 63 litros que se tenía que tomar en el día. Entonces yo, durante el transporte, ojalá haga paradas para ofrecerle agua, le tenga el agua a voluntad durante la preparación y ya obviamente después de la carrera le voy a ofrecer agua lentamente para que el caballo vaya por sorbos, termorregulando y haciendo pues todo su proceso de consumo, pero no debo privarlo, o sea, en realidad yo pienso que es un mito porque hemos tenido excelentes resultados con forraje y con agua en cualquier disciplina todo el tiempo. ¿Listo? Y la otra parte que me preguntabas, ¿me la repites, porfa? ¿Qué
para caballos de carrera, ¿qué alimento recomienda usted? O sea, ¿si es caballo de fuerza o es brío? Listo. Entonces, esa parte te la voy a responder ahorita porque yo quiero que el criterio no sea el que yo les dé, sino que yo les voy a dar los argumentos sobre los productos, les voy a decir cuándo se usa cada uno y al final hacemos 2 ejercicios. Listo, hacemos 2 ejercicios donde miremos esos tipos de caballo, pues cómo les recomendaría yo, no solo el alimento, sino que acuérdate que es el total de la dieta. Listo, entonces ahorita lo vemos. Sigamos aquí. ¿Qué más razones habría? La digestibilidad. Sabemos que es muy importante que esa fracción de almidones se absorba en intestino delgado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como brío para que esto pase? Extruimos el maíz, ahí lo pueden ver. Tal cual ese cereal es como viene el maíz en nuestros productos y esto va a garantizar que se gelatinicen esos almidones y que se digieran y se absorban en el intestino delgado. Esa tablita me gusta mucho porque me muestra que un grano entero de maíz, que sigue siendo un almidón, solamente se digiere un 28%. En cambio, el maíz extruido se digiere un 90%, o sea, lo que yo doy es lo que el animal consume. Y ese almidón forma parte del CNE que les contaba ahorita. Y yo les dije, pues claro, yo puedo decir, no, entonces ya sé, voy a comprarme un alimento de mantenimiento, yo voy a comprar maíz extruido y le voy a dar, con eso le doy energía a mi caballo. Pues no, el caballo tiene un límite de consumo de almidones, y aquí lo tenemos abajo. El caballo solo puede consumir en CNE, que son carbohidratos no estructurales, 4 gramos por kilogramo al día. ¿Listo? Y esa regla la manejamos nosotros dentro del alimento concentrado. Como les decía yo, siempre que no haya excesos en la oferta del alimento concentrado. Si yo le doy el 1% del peso vivo a mi caballo, que ahorita lo vemos, pero un animal de 400 kilos se comería máximo 4 kilos de alimento concentrado al día. Si yo cumplo esa regla con cualquiera de nuestros productos, no estoy subiendo ese nivel de carbohidratos no estructurales y esos almidones vienen protegidos para que el caballo los absorba completamente donde debe ser. Es una característica y una ventaja muy buena. Otra que tenemos, la presentación multipartícula en el caso del brío, que vamos a generar mejor consumo y mejor salivación. Ya vimos ahorita, de 20 a 40 litros de saliva diaria debe producir un caballo. Yo con esas presentaciones multipartícula promuevo que este es el maxilar y la mandíbula de mi caballo y este es el movimiento que debe hacer el caballo cuando consume alimento, ¿cierto? Entonces yo con las presentaciones texturizadas o bipartícula causo que ese movimiento sea mayor, esté más tiempo el alimento en la boca del caballo, se genere más saliva, lo cual va a ser beneficioso para el caballo. Y tenemos otro punto que es la integridad intestinal, que lo hacemos a partir de simbióticos, que es el uso de pre y probióticos. Ahí vemos el lumen intestinal, que es la parte de abajo, es el intestino del caballo. Ahí actúan los probióticos, que son organismos vivos. En nuestro caso usamos las levaduras, porque las levaduras nos van a permitir en intestino delgado y sobre todo en ciego y colon tener mejores pHs y tener una estabilidad intestinal. Y los prebióticos actúan como potencializadores de esos probióticos. Entonces, no solo utilizar prebióticos o solo utilizar probióticos, la mezcla de los dos, que son los simbióticos, son mejores. Entonces, eso nos va a ayudar a que tiene una característica muy importante. El caballo es un animal, y como es una presa, ya es lo primero que nosotros tenemos que tener en la cabeza, todo el tiempo está sometido a situaciones de estrés. Un desplazamiento genera estrés, un cambio de un lugar a otro genera estrés, y si yo tengo esos simbióticos actuando sobre esa flora intestinal, voy a promover que esa estabilidad intestinal esté y que con los cambios de estrés no hayan cambios digestivos bruscos en mi caballo. Entonces es un factor buenísimo. También se maneja mucho con cantidades altas de levadura, sobre todo los niveles de caballos que se estresan muchísimo. Hay estudios que demuestran que bajan. Listo. Aquí, ¿qué más tenemos? Doctora, tenemos una pregunta aquí de Miguel Ángel Sánchez. Buenos días, una pregunta. ¿El complementar la dieta con un alimento balanceado en potros podría aumentar la talla al final de su desarrollo? Complementar la dieta con un alimento de potros, ¿cómo así?
No sé si Miguel Ángel nos puede cerrar la pregunta Un poquito. o ampliar la pregunta, porque aquí dice que complementar la dieta con un alimento balanceado en potros podría aumentar la talla al final del desarrollo. Pues yo pensaría que si él lo que nos está diciendo es usar potros en los potros, usar el alimento balanceado para potros en potros, tiene mejores beneficios que no utilizarlo o que utilizar cualquier otro, por supuesto. Si esa es la pregunta, por supuesto, y ahorita lo vamos a ver detalladamente, cuáles son los requerimientos de un potro y por qué necesitan alimento concentrado para potros. Si es alguna otra, que nos vuelva y nos cuente. ¿Listo? Vitaminas del complejo B, ¿por qué son importantes? Para los aplomos del caballo. Otra cosita, perdón Catalina, ¿te puedes salir de compartir la pantalla y nuevamente ingresar porque alguien rayó la pantalla y está saliendo rayada? Ya mismo. Y nuevamente. ¡Qué verga! ¿Dónde está? ¿Listo? Listo, proyectar. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señora. Listo. ¿Y está pasando? Sí, sí. Gracias. Listo, perfecto. Estamos ahí. Buenos días, Catalina. Buenas. ¿Cómo estás? Argumentando la pregunta de Miguel, creo que era, él está desde hace un momento preguntando de que puede levantar la alzada de su potro. Es la tercera vez que pregunta lo mismo, entonces él me parece que se está refiriendo a que si el balanceado que él utilizaría le ayudaría a subir el tamaño del ejemplar. Por hacernos la claridad. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ah, bueno, perfecto. Es que me estaba pareciendo que la conexión era inestable. Bueno, en ese sentido, claro que sí. Y entre esas partes que habíamos hablado ahorita de los aminoácidos críticos, en la etapa en que más reforzamos los aminoácidos críticos es en potros. Y como viste, el más involucrado en las alzadas de los caballos es la lisina, pero no solamente tenemos lisina, tenemos también la treonina, porque yo no me gano nada, un caballo con muy buena alzada y que yo no tenga una estructura muscular para ponerle una silla. Entonces, ambos minerales críticos están muy reforzados, más que en cualquier producto, en el producto de potros. Entonces, por supuesto, utilizando el producto bajo las condiciones de uso, te va a mejorar la alzada y el desarrollo de los potros. Y ahorita pues ya ampliamos un poquito más el tema de potros como tal. Entonces, las vitaminas del complejo B nos van a ayudar al mejoramiento de las estructuras de aplomos, que son tan importantes para caballos. Tenemos protección integral a través de antioxidantes y los balances minerales, o sea, el alimento concentrado tiene minerales. Lo que pasa es que como yo de alimento concentrado solo doy el 1% del peso vivo, entonces esos minerales, el resto, se van a, pues los que tienen el forraje más los que tienen el alimento concentrado, pero igual necesito la sal mineralizada a voluntad para que el caballo termine regular. ¿Listo? Y palatabilidad por el aroma banano, pues que necesitamos que nuestros caballos consuman muy bien la fracción del alimento balanceado que les estamos dando. Ahora sí, entremos en la etapa de los potros. Yo, Catalina Arango, pienso que la inversión que nosotros hacemos en genética, en mejoramiento, en tener los mejores reproductores, cruzarlos con las mejores yeguas para el rendimiento atlético, todo eso que hacemos en inversión es para generar un potro o una potranca. Entonces, hacer la inversión en la alimentación del potro, por lo menos hasta el año de vida, ni siquiera debería representar un costo, es una inversión altísima, porque aquí está la explicación. Un potro pesa el 9% de lo que va a pesar adulto ya cuando nace. A los 30 días ya duplicó ese peso, o sea, el crecimiento es exponencial. El 46% del caballo que usted va a tener o la yegua es a los 6 meses del potro, el 46%. Y al año usted ya tiene el 65% del caballo que va a ser. O sea, pensemos en un destete, digamos, a los 7 meses, que muchas veces yo tengo mi manejo en potrero, que está
perfecto para potros y para yeguas, porque el desarrollo es muy bueno, pero yo no lo suplemento allá. Y yo llego a los 7 meses, cojo mi potro, lo desteto, y ahí sí le quiero empezar a dar el balanceado de potros. Entonces, hemos perdido 6 meses, o sea, ese 46% que yo pude haber mejorado su desarrollo por no hacer como la intención en ese momento, sino hacerla después del destete. Y lo mismo a veces cuando los cogemos apenas para el proceso, lo voy a domar, lo voy a empezar el entrenamiento, ahí sí lo voy a suplementar. Entonces, todo ese tiempo atrás se está perdiendo cuando los potros tienen unos requerimientos y unas tasas de crecimiento muy altas. Entonces, la inversión que nosotros debemos hacer es en la nutrición de esos potros. El potro cuando nace, su fuente principal de alimentación es la leche de la yegua. O sea, tiene muy buena calidad el nacimiento y los primeros meses y aporta inmunoglobulina G, que es la inmunidad pasiva del potro. Recuerden que el potro no nace muy bien de inmunidad, sino que necesita que la leche materna le pase esa inmunidad y debe ser en esas primeras horas de vida donde el intestino o ese lumen intestinal puede recibir la inmunoglobulina, que es una molécula muy grande. Después ya no podemos recibirla de la misma forma. Entonces, este es el intestino, ¿cierto? Digamos, esos son los cilios y las Catalina. Hola. Catalina, hay una pregunta que dicen, ¿usted qué opina sobre los sobre los comederos en el piso o en una altura? Listo, me gusta mucho esa pregunta porque nosotros lo que debemos hacer siempre y siempre es siempre, cuando hablemos de caballos, es imitar el modelo natural de comportamiento de un caballo. Recuerden que ellos son caballos, no son jirafas. Muchas veces ve uno las pacas de heno colgadas a una altura muy alta y el caballo tiene que hacer un sobreesfuerzo para alimentarse y lo hace 18 horas al día. Entonces podemos crear lesiones en los ligamentos del cuello por no adaptarnos a imitar su modelo de trabajo. En la diapositiva que yo mostraba de alojamientos, inclusive, en muchas partes la comida es en el suelo. O sea, el caballo tiene un área limpia y tiene un área donde ensucia. Entonces, en su área que ensucia, pues excreta y hace sus necesidades, y en el área limpia, él ya sabe que ahí está su heno, ahí está su pasto, y lo recoge del suelo. Listo, no lo queremos manejar del suelo, o sea, no nos gusta, antiestético, y mi caballo pues tiene unas consideraciones que él todo lo vuelve nada. Entonces, ¿qué hago? Los pongo mínimo a 30 centímetros del suelo, pero ojalá lo más cercano al suelo que lo pueda tener. Listo. Catalina, Entonces, una pequeña cuestioncita. Hay algunas preguntas que nos están llegando por interno y también preguntas que nos están haciendo en el chat que todos podemos observar. Hay algunas preguntas de chat interno que ya fueron dadas al inicio de la conferencia por Cata, que estamos respondiendo nosotros mismos como técnicos ecuatorianos. Y hay algunas preguntas que están a punto de verse ya mismo en la conferencia. Entonces, vamos guardando un pool de preguntas para ir haciéndolas en el momento en que las vayas, o mejor vamos sacando de dudas directamente. Cualquiera de las dos, Sebas, o sea, como lo consideres. Si tienes algunas que sabes que ya vamos a tocar, les escribes ahí que ya las vamos a tocar y que si no quedan explicadas, pues las respondemos. Y si no, me las vas haciendo y yo las voy contando. Perfecto, Cata, así vamos. Dale nomás. Listo. Igual saben pues que este espacio es para ustedes y vamos a estar aquí todo el tiempo que necesiten respondiendo las preguntas, porque la idea es que ustedes queden capacitados. Aquí no estamos corriendo nada contra reloj, sino que estamos dispuestos a atender todas las necesidades que tengan. Entonces, como les hablaba, el predestete es esa etapa crucial donde yo necesito promover el desarrollo del cilio y de la vellosidad del intestino. ¿Por qué? Porque si yo tengo una buena salud intestinal y yo tengo un buen desarrollo de ese intestino de mi potro, voy a tener caballo para toda la vida. O sea, si ese caballo desde pequeño absorbe todos los nutrientes, va a ser literalmente el caballo que yo llamo, que es muy agradecido, que yo le doy muy poquito suplemento, pero él se mantiene hermoso. Entonces, nosotros recomendamos la suplementación de alimento para potros desde el día 10 de nacido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí vemos las dos fotos. Es un sistema que se llama el sistema Creep Feeding. El sistema Creep Feeding también se utiliza en suplementación de rumiantes de terneras y nos habla es de que el potro consuma alimento para potros al lado de su madre, sin perder ese contacto con ella. Entonces vemos a la yegua comiendo de su comedero y un pequeño comederito para el potro donde consume su alimento.
Ese día 10 de nacido, este muchacho de la foto tiene 15 días, si no estoy mal. Ese día 10 de nacido, obviamente, no nos va a recibir el teletizado como tal. Entonces, como pueden ver, se hace una pequeña papilla con agua o con leche de la yegua y se ofrece el alimento. Me preguntan mucho, doctora, ¿y cuánto le ofrezco de alimento? La respuesta es lo que el potro se quiera comer. Desde ese día 10 de nacido hasta el primer mes de vida, yo le ofrezco lo que él se quiera comer. Y se van a sorprender, él come ese bocado que vieron ahí en la mano. O sea, lo que va a comer es muy poquito, pero los beneficios para esa salud intestinal son todos. ¿Por qué? El alimento para potros es muy bajito en CNE, que son los carbohidratos no estructurales, es bajito, pero es alto en energía, porque él tiene esa tasa de crecimiento. Entonces, es un producto supremamente seguro para las enfermedades ortopédicas asociadas al crecimiento, que es a lo que muchos criadores le tenemos miedo, ¿cierto? No, pero yo cómo le voy a dar un producto con tanta proteína, o de esta forma o de esta otra, o el potro tan pequeño, le va a dar epifisitis, le va a dar estos problemas. No, el producto está totalmente balanceado para que sea con un aporte de lisina, de treonina alto, que es lo que necesita para el crecimiento, pero con un balance de CNE bajito. O sea, orientado es a ese desarrollo del potro. Entonces, repito, desde el día 10 hasta el primer mes de vida, en sistema creep feeding, como lo vemos ahí, el potro se va a consumir lo que se quiera consumir. Y desde el mes de vida hasta el año de vida o los 18 meses, le vamos a dar el 1% del peso vivo, ¿cierto? O sea, 500 gramos, pensando en potro, 500 gramos por cada 50 kilos de peso. O Hola, 1 kilo por cada 100 kilos. Catalina. Hola. Una preguntita con respecto a este tema. Verás, yo le doy el balanceado de los potros a las mamás. Entonces, desde que nacen los potros, yo le doy a la mamá de donde acá hay el herbipotros. Entonces, yo le doy ese suplemento a la mamá y el potro come con la mamá. ¿Qué te parece a ti esto o estoy haciendo mal esa cosa? Bueno, hay una consideración especial. Mil gracias por la pregunta, porque es un tema de manejo que pasa en muchísimas partes. Ahí hay dos temas. Uno, por supuesto, las yeguas deberían tener un alimento para yeguas, que tenga su requerimiento de lactancia y de gestación. ¿Qué pasa? No lo tenemos, digamos, nosotros como marca no lo tenemos, y no creo que alguna marca en Ecuador en este momento lo tenga, no sé, pero entre que el potro coma yeguas o que la yegua coma potros, yo prefiero que la yegua coma alimento de potros. Listo, no tiene ningún problema. Yo en el caso, ¿qué haría? Si, digamos, yo le doy un producto de mantenimiento a mi yegua y mi yegua me quedó preñada, yo a partir del mes 8, que es cuando ya ese feto empieza a crecer y ya empieza a desarrollar la ubre y todo el proceso, la pasaría a un producto de alto rendimiento, como a un brío. Listo, o sea, la tenía en caballos de fuerza, la pasé a un brío, y ella se fue con brío adultos. Pero apenas parió, en ese día 10 que yo necesito darle a mi potro concentrado de potros, pues cambio a mi yegua a concentrado de potros. ¿Por qué? Porque el potro va a hacer lo mismo que hace su madre. Entonces, si yo tengo un comedero bajito, allá el potro va a meter también su hocico y se va a comer el concentrado de su mamá. Entonces, el concentrado de su mamá sea potros. Ojalá yo les pudiera separar de esta forma el comedero y todo, pero entiendo que acarrea pues unos gastos en manejo y todo, y pues si son levantados en potrero, pues imagina, no los separa nadie. Entonces, en ese sentido, es muy bueno lo que tú haces de manejarle el potros a la yegua, porque ya es una yegua que está desarrollada y ya la inversión la tienes que hacer en que ese potro sí se coma lo que el potro necesita. Si existiera, digamos, al revés, que es que yo le voy a dar brío a ese potro, el brío tiene unos niveles de CNE más altos que no son los que el potro requiere. Entonces ahí sí podría estar causando yo problemas ortopédicos asociados al crecimiento, lo que no lo hago con el potro. Entonces es importante eso. Muchas gracias, Catalina. Con mucho gusto. Entonces, como les decía, aquí viene el tema. El potro se maneja desde el día 10 de nacido, el sistema creep feeding, y a partir del mes 500 gramos por cada 50 kilos de peso. Tiene los simbióticos que hablamos ahorita, que me van a mejorar tasas de crecimiento y también la fortaleza ósea en potros, porque vamos a tener toda la estabilidad digestiva. Y yo lo que quiero que se lleven de idea es que si yo desarrollo bien el intestino de mi potro desde ese día 10, voy a tener
un caballo excelente para toda la vida. Bueno, yo no les voy a hacer énfasis en composición ni en nada, porque la idea es que yo quiero que se lleven mucho, son temas de manejo, temas de cómo recomendar y cómo usar los productos. El resto de información, Hugo y Sebas y todo el equipo de Ecuador está todo el tiempo actualizándolos con brochure, con información técnica. Lo que quiero es que se lleven la esencia del producto, porque yo puedo coger cualquier elemento y va a tener una proteína y va a tener una grasa, pero si yo veo para qué me sirven, si yo sé para qué necesito esos niveles en esa etapa, voy a saber mejor el funcionamiento. ¿Listo? Como les decía ahorita, nosotros hacemos mucho énfasis en los niveles de aceites, o en ese tema se llama grasa para los alimentos, porque mejoran mucho más el uso de la energía y las tasas de crecimiento en los animales. Bueno, llegamos al caballo adulto. Listo, como les decía, el ideal, y esperamos a un futuro poder tener un producto para yeguas también en Ecuador, pero para que tengamos en cuenta esa suplementación en yeguas es a partir del mes 8, porque la yegua, la gestación dura 11 meses. Entonces yo los primeros meses la vengo manejando con mi alimento concentrado de mantenimiento o el que le doy normalmente. Del mes 8 hasta el destete, yo debo subirle el alimento concentrado, ojalá a uno de alto desempeño, porque ella va a tener que levantar pues desarrollar un feto primero, desarrollar la ubre, después levantar un potro y lactar. Entonces los requerimientos son mucho mayores. Una vez la desteto, vuelvo y la paso a mantenimiento y así pues manejo el ciclo. Ahorita vemos cómo hacemos esos cambios para que no sean abruptos. Ahora, en los animales adultos, los planes de alimentación se trabajan bajo dos premisas, ¿cierto? Una es la condición corporal del caballo, que me habla de cómo está distribuida la grasa y la musculatura en ese caballo. Y la segunda es el trabajo realizado. ¿Qué trabajo realiza? ¿Cuánto tiempo y cuántas veces a la semana? Entonces miren que ya vamos haciendo como la argollita de tantas preguntas que hay que hacerle a un cliente. Ya hablamos de forraje, agua, sal mineralizada, y ahora para poderle recomendar qué alimento es, pues tenemos que saber si es un potro, una yegua o un adulto, y tenemos que saber cómo está de condición corporal, la quiere mejorar o antes quiere que se vuelva más musculoso, qué trabajo le da, cada cuánto y cuánto dura este trabajo. Son varias cositas, pero eso nos lleva a que haya una muy buena asesoría técnica detrás de los planes de alimentación, que es lo que muchas veces hace falta. Entonces, ¿qué es la condición corporal? Como les decía, la condición corporal son los acúmulos de grasa que hay dentro del animal. ¿Por qué nos interesa? Porque los animales, esto se maneja de 1 a 9, fue desarrollado por Heineke en la Universidad de Texas, y lo que nos habla es que los animales muchas veces, en el caso de los atletas, lo que hablamos de PSI, de caballos cuarto de milla, de caballos árabes, son más conscientes de que, un poquito a veces más conscientes de que son atletas, entonces las condiciones corporales son muy acordes a un animal atleta, pero a veces en caballos criollos, a veces en caballos españoles, tendemos a sobrecondicionarlos porque nos interesa más, digamos, el fenotipo y que el animal esté bien presentado. Yo puedo tener ambas cosas teniendo un caballo saludable. ¿Listo? Entonces es la importancia de la condición corporal. Cuando un caballo ya empieza a acumular grasa en el punto 3, que vemos que es la base de la cola, es un punto, el orden, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es el orden en que acumula grasa. ¿Listo? Cuando el caballo ya empieza a acumular grasa en ese punto 3, empiezo yo a determinar que el caballo puede estar falto de ejercicio o que puedo estar tendiéndolo a sobrecondicionar. ¿Listo? Recuerden que la grasa es cuando yo toco y se siente de verdad esponjoso, inclusive a algunos les da hasta celulitis, eso es grasa. Pero punto 1 y 2, yo debo ver las costillas cubiertas, pero si yo las toco, debo ser capaz de contarlas. ¿Listo? Entonces, para yo saber qué le voy a recomendar a ese caballo adulto, tengo que tener en cuenta eso. ¿En qué condición corporal está? Tipo de trabajo, duración y frecuencia. Nosotros tenemos unas tablitas de condición corporal súper chéveres que nos enseñan a evaluarla, a saber dónde está mi caballo, pero normalmente un caballo adulto debe estar entre 6 y 7 de condición corporal. Y un potro debe estar entre 3, 4 y 5 de condición corporal, ¿cierto? Porque todavía está en crecimiento, entonces es normal que un potro y un potrero yo le pueda ver las costillas. Pero si es un animal adulto, yo no las puedo ver, pero debo poder tocarlas y contarlas. Entonces son premisas
que pues hay una charla muy interesante de condición corporal, no viene hoy al tema, pero con su gerente de zona les hacemos llegar la tablita de condición corporal. ¿Listo? Bueno, entonces, tenemos para esos animales adultos dos productos, que es el brío, que el brío está diseñado para animales adultos sometidos a trabajo intenso. ¿Qué es un trabajo intenso? Un trabajo intenso es cuando yo ese animal lo trabajo más de 3 o 4 días a la semana, con una frecuencia de más o menos de 30 a 40 minutos en esos días y una intensidad de ejercicio, pues como los ejercicios son diferentes todos los días, pero le doy un buen trabajo, entonces más de 3 veces a la semana, de 30 a 40 minutos, ya lo considero un trabajo intenso. ¿Cómo debe ser ofrecido? El 1% del peso vivo, o sea, 1 kilogramo por cada 100 kilos de peso. Entonces, si, doctora, usted me está queriendo decir que si yo tengo un caballo belga que pesa 800 kilos, ¿yo le puedo dar 8 kilos de concentrado al día? Claro que sí, siempre y cuando usted cumpla con todo lo que vimos anteriormente, forraje, sal, agua, sal mineralizada, usted le puede dar perfectamente porque es el 1% del peso vivo de ese caballo. Ahorita vemos cómo lo vamos a dar. Entonces, un caballo de 400 kilos se debería consumir máximo 4 kilos de alimento concentrado al día. Si yo le doy más, lo que estoy promoviendo es que ese alimento concentrado pueda por alguna causa llegar a ciego y colon, fermentarse y causarme algún problema metabólico. O, ese es el peor de los casos, o simplemente sobrecondiciono a mi caballo y ya no me rinde lo mismo en ejercicio porque está obeso, o estoy botando el resto de plata porque mi caballo no es capaz de asimilar esas cantidades o no está diseñado para asimilar esas cantidades de alimento concentrado. ¿Listo? Cata, una preguntita. Claro que sí. Aprovechando esto que estás diciendo justamente ahorita, hay una pregunta que está haciendo Juan José Hierro. Veamos si podemos tenerla. Dice que para mejorar cuello, en la zona 6 de la que estábamos hablando de la calificación en condición corporal, ¿qué ejercicio pueden hacer para mejorar esa condición en el caso de que la presente? Bueno, normalmente la condición corporal por sí sola se mejora en conjunto en animal y se van mejorando esos depósitos de grasa de esa manera. Ya en la parte deportiva, yo lo que puedo hacer son ejercicios, sobre todo de estiramiento. O sea, una de las premisas más importantes en el entrenamiento deportivo de los caballos es estirar. Inclusive con el alimento concentrado es como los mejores ejercicios, o con las galletas para caballos o golosinas que yo le doy a mi caballo, son los mejores ejercicios que yo puedo hacer para estirar el cuello. Eso no me va a llevar a que se desarrolle mejor, porque el caballo se desarrolla en conjunto, pero si yo estiro y preparo ese cuello y todo el caballo para los ejercicios que va a recibir, hay un mejor desarrollo, eso sí lo hemos visto. Entonces yo con el alimento concentrado lo que hago es llevarlo hacia el dorso de mi caballo, ¿cierto? Casi hasta el anca, el caballo mueve su cuello hacia ese lado, repito al otro, lo mismo abajo, que se mire entre las patas, y lo mismo que se estire al frente. Entonces yo con esos ejercicios de estiramiento puedo trabajar perfectamente, pero la condición, y eso pues me lleva a que junto con el entrenamiento deportivo el caballo trabaje todos sus músculos, pero la condición de que yo tenga un caballo y quiera solamente mejorar el cuello en él, va muy ligado a la genética también. Entonces tengo que tener eso en cuenta, porque hay animales que por morfología o por genética no van a tener los cuellos y no voy a poder desarrollarlos como es. Entonces es muy importante yo trabajar todos los músculos del caballo desde el estiramiento y desde el entrenamiento deportivo, porque eso sí me puede mejorar. Bueno, entonces el brío contiene simbióticos que me van a ayudar a mejorar esa integridad intestinal, que también es supremamente importante. Es la presentación bipartícula que veíamos ahorita, que viene la hojuela de maíz más el peletizado, lo que causa que el caballo salive más, tenga también una mejor producción de saliva, ¿cierto? Y eso hace que se degraden mejor los nutrientes. Ahí está la composición. ¿Cuándo utilizo yo el brío adulto? No tiene que ser solamente esas condiciones de trabajo intenso. Yo, en mi práctica profesional, me gusta mucho que el animal sea suplementado de acuerdo al trabajo que desarrolla. Y tengo muy consciente que hay caballos que no desarrollan el mismo trabajo en todo el año. Digamos, si es un caballo de carreras, lo que hablamos ahorita, hay unas partes en las que él corre y otras que no, porque hay invierno o porque las carreras son estacionales, etcétera. Entonces hay un calendario. Yo, en preparación para ese calendario,
debo manejarle brío, ¿cierto? ¿Cómo hago yo una preparación? Estoy contando que son 3 o 4 meses antes de que empiecen las competencias. ¿Listo? Ahorita lo vamos a ver y lo vamos a repasar muy bien, pero los cambios de alimentación que yo haga en mi caballo se empiezan a ver a partir del día 20, pero los verdaderos cambios o la verdadera asimilación completa se demora 3 o 4 meses. Entonces, yo para prepararme para un evento como una competencia de salto o una competencia de enduro o una competencia de carreras que hablábamos ahorita, necesito programarme 3 a 4 meses antes en la parte de alimentación. El resto del año, si mi caballo va a pasar en un potrero descansando o si la actividad física no va a ser la misma para la preparación, yo prefiero darle menos cantidad, o sea, ya no le manejo el 1% del peso vivo, sino que le puedo manejar el 0.8 o el 0.5 del peso vivo en brío, o lo paso a caballos de fuerza para darle el mantenimiento el resto del año. Y así sucesivamente trabajo con mis caballos porque es como uno, ¿cierto? O sea, si usted va a correr una maratón, usted se prepara con alimentación, come más carbohidratos, todo. Pero en casa tiene que bajarle y adaptar la alimentación, ¿cierto? Exactamente igual funcionan los caballos. ¿Cuándo más? Mi caballo salió de una lesión, lo castraron, lo compré y la verdad estaba en una condición muy flaco, ¿cierto? Quiero mejorar la condición corporal de mi caballo, yo le trabajo brío-adultos. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo vuelva a coger este cuadrito de condición corporal y diga, mi caballo ya está en 6 o 7, o sea, ya está en esa condición corporal ideal, ya debo pasarlo o bajarle la ración igual, o sea, bajarle al 0.8 o al 0.5 o pasarlo a caballos de fuerza y sostenerlo. O sea, los productos de alto desempeño son pensados en esas etapas donde el caballo de verdad tiene un alto desempeño. ¿Listo? Y ahora tenemos caballos de fuerza, que es para animales adultos sometidos a condiciones de trabajo moderado. La misma premisa. O sea, en todos los alimentos concentrados vamos a manejar la misma premisa, el 1% del peso vivo. 1 kilo por cada 100 kilos de peso, siempre y cuando todo el forraje, toda la sal mineralizada y el agua estén cubiertas. Si eso no se cubre, yo no puedo entrar a recomendar un alimento concentrado. Yo puedo decirle a la persona, sí, usted puede manejar el 0.5 del peso vivo, pero es que tiene que reforzar primero el forraje. Si no, pues el alimento concentrado no se va a absorber y no se va a expresar de la mejor manera. Entonces, 1 kilo por cada 100 kilos de peso es un producto que aquí sí les quiero hacer pues como una aclaración. Nosotros con Agrocalidad hemos tratado mucho tiempo de poder actualizar nuestros registros, de poder registrar rápidamente la sal mineralizada, el producto de Yegos. O sea, queremos tener un portafolio muy completo para todas las necesidades de Ecuador, pero es un proceso lento, demorado, de mucho papel. Entonces sí les pedimos paciencia en ese sentido, pero sí quería contarles puntualmente con este producto Caballos de Fuerza, estamos trabajando con un 7% de grasa. Por registro, obviamente hay que cumplir los registros hablan de mínimos, es el mínimo de grasa en el registro te dice que es 1.5, pero en la realidad y en lo que estamos viendo en los animales estamos trabajando con un 7% de grasa. Lo ideal es cambiar el registro y que aparezca el 7% de grasa. Y créanme que estamos trabajando en eso, pero los procesos a veces no están del lado de nosotros. Esperamos pronto poderlo hacer. Ahora, hemos llegado a la parte, por así decirlo, final. Es la parte que más me gusta, porque es donde trabajamos las reglas de oro de la alimentación. Entonces, no solamente ligamos lo que vimos en producto, que en este momento es un portafolio de 3 productos, sino que ligamos lo que vimos en manejo, ¿cierto? Y nos llevamos a poder hacer esa asesoría de las que le he hablado, de hacerla muy bien con nuestros clientes. ¿Y cuáles son esas reglas de oro? Es muy sencillo. Forraje siempre a voluntad. Entonces, si yo tengo mis caballos en un criadero o en una pesebrera, lo que les decía ahorita, normalmente yo me levanto y les voy a dar el desayuno. ¿Y qué es el desayuno? Alimento concentrado, ¿sí o no? Entonces, si yo me voy a darles el alimento concentrado, yo tengo que estar segura que esos caballos hayan tenido forraje durante toda la noche. Si no fue así, si yo me asomo y no hay forraje, entonces primero les doy el forraje, les paso repartiéndoles heno o paso repartiéndoles pasto. Una vez termino, o sea, lo ideal sería 1 hora después,
pero sé que por manejo nadie va a volver 1 hora después a darles el concentrado, pero entonces si pasé en este sentido repartiendo forraje, me devuelvo y en el mismo sentido me paso repartiendo alimento concentrado. Doctora, por supuesto los caballos, ahí mismo que vean que hay alimento concentrado, se lo van a comer, sí, pero apenas terminen el alimento concentrado, ahí tienen el forraje y va a haber equilibrio. Diferente sería que yo reparta el alimento concentrado a las 7 de la mañana y a las 11 estoy llegando con el pasto, con el heno para repartir. ¿Listo? Es como si nos comiéramos, yo soy paisa, como si me comiera una bandeja paisa a las 6 de la mañana después de un ayuno, ¿cierto? Es muy pesado y no se asimila igual. Entonces, primero el forraje que el alimento concentrado. Segundo, nunca más de 2 kilos por ración. ¿Se acuerdan ahorita que hablábamos de ese percherón de 800 kilos? Muy bien. Ese percherón necesita 8 kilos de alimento concentrado porque él trabaja muy duro todo el día. Entonces, 8 kilos de brío. ¿Cómo se los voy a dar? Si son no más de 2 kilos por alimento concentrado, yo debo darle 2, 4, 6, 8. Mínimo 4 comidas al día. Listo, no puedo darle menos de eso. Ay, yo no puedo ir a mediodía, entonces le voy a dar solo 2 comidas. No se puede. ¿Por qué? Porque el tamaño del estómago, vimos cómo era de chiquito, y todo el movimiento intestinal. Entonces, yo lo que voy a hacer es una sobrecarga de alimento concentrado en una sola toma o en 2, y eso me va a generar problemas. Entonces, nunca más de 2 kilogramos por ración. Ahí me da el número de raciones al día. La otra, no más del 1% del peso vivo al día. ¿Listo? O sea, un caballo de 300 kilos, 3 kilos de alimento concentrado. Ahorita lo hacíamos con 400 y así aplica con todos. Ojo, respetar los horarios. Los caballos son supremamente selectivos y hasta se aprenden cuando pasa la persona que les da el alimento, ya saben que les van a dar el alimento. Entonces, establecer los horarios de alimentación. Van a ser 3 veces al día, listo, a las 7, a las 12 y a las 7 de la noche. Y ojalá la misma persona. Listo. Vamos a también a buscar repartir las raciones. Ya dijimos, listo, las reglas serían no más de 2 kilos al día, pero hay animales que solamente les dan 2 kilogramos de alimento al día. Entonces se los voy a dar todos en el desayuno. No. Lo ideal es partir las raciones mínimo 2 veces al día. Porque ese solo kilito que le estoy dando, o esos solo 2 kilitos que le estoy dando, funcionan mejor si lo reparto 2 veces al día a que si se los doy todos en una sola toma. ¿Listo? Si yo puedo repartir, doctora, bueno, ¿y qué piensa usted de esas personas que le dan 100 gramos cada hora al caballo? Ya son cosas de manejo. Yo pienso que no podemos tampoco volvernos extremistas en ese tema. Sí es verdad, hay que respetar las 18 horas que el caballo come al día, pero desde que yo tenga mínimo 2 veces al día, ideal 3, yo me doy por muy bien servida. De ahí en adelante, todo lo que se pueda lograr. Esas son las reglas de oro más importantes. Pero ahora, cambios de alimentación. Eso es un tema tabú que yo lo entiendo perfectamente. Yo después de haber visto todo ese funcionamiento y que no tiene vesícula biliar y que el caballo y el colon, los problemas que puedo generar con el alimento concentrado, hay temor de cambiarse. Pero manejando los cambios graduales, yo genero que esa estabilidad intestinal se mantenga y no hayan perjuicios para el caballo. ¿Cómo lo hago? Un cambio de alimentación. Cuando hablo de cambio de alimentación estoy hablando sea de alimento concentrado o sea de forraje. Entonces, ay no, yo siempre he dado heno, pero hoy la doctora me dijo que el pasto verde, súper bueno. Y mire, yo tengo ahí pasto verde, se lo voy a dar. Haga el cambio gradual. Usted no puede llegar y quitarle por completo el heno a su caballo y solo darle pasto verde, porque puede generar problemas. Vamos a empezar a hacer un cambio gradual, 70-30, 50-50, y así sucesivamente, de 8 a 10 días. Listo. Hay 2 formas de hacerlo que funcionan muy bien y que nosotros lo hemos hecho. Recuerden, son más de 50.000 caballos alimentados al mes y que nosotros no vendíamos esa cantidad. ¿Qué hemos hecho? Asesorar clientes, ayudarles con el cambio y no hemos tenido ningún problema. Entonces, ¿cómo lo haría yo? El primer escenario es ser muy juiciosos, pesar las raciones y ir de la misma forma. Día 1, solamente un poquito del alimento concentrado nuevo, día 2 ya nos vamos 70-30, día 3 y así vamos sucesivamente. O la segunda, que es la más práctica cuando se tienen muchos animales, es compré un bulto de alimento concentrado del que venía dando, compré un bulto de alimento concentrado del nuevo alimento de brío, los mezclo completamente y lo voy dando hasta que se acabe, ¿cierto? Ojalá mínimo por 10 días la mezcla.
y después ya me quedo solamente con brío. Los animales alcanzan a hacer muy bien esa estabilidad intestinal. Además, acuérdense, como nosotros tenemos el tema de simbióticos y el tema de los almidones protegidos, es muy, muy seguro hacer ese cambio. ¿Listo? ¿Cuándo empiezo yo a ver el alimento concentrado? Yo no le puedo dar brío a mi caballo y mañana decir, ay, mira cómo amaneció, de hermoso, de enérgico, todo. No. Los cambios, como les decía, se empiezan a ver a partir del día 20 de iniciar la nueva dieta y en su totalidad 3 o 4 meses después de hacerlo. Eso es muy importante para los que esperan resultados rápidos. Yo muchas veces me dicen los clientes, no, es que tengo una competencia el próximo mes, entonces no va a cambiar ya a ver si tengo tiempo. Yo les digo, usted puede hacer el cambio, pero no va a ver los resultados para el próximo mes. O sea, hágalo pensando en lo que sigue, pero no podemos ser inmediatos en el manejo de atletas como son los caballos. Básicamente, esto era lo que tenía para contarles. Ha sido un espacito como muy productivo. Quería contarles como un poquito de mi experiencia y mi experiencia a través de la marca, darles la confianza a los que son distribuidores de vender, como digo yo, a ojo cerrado nuestra marca, con toda la confianza, con todo el respaldo de una empresa, y a los que son clientes, pues mucho más de utilizar los productos. Nuestra primicia, nuestro eslogan es cuidado nutricional equino y queremos ser pioneros en ese tema, en todo lo que tiene que ver a partir de darles productos de alta calidad a sus caballos, porque son lo más importante para nosotros. Entonces, este es el espacio para responder las preguntas que tengan, responder como las inquietudes, y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Cata, por la conferencia. Este es el momento para ver si tenemos algunas preguntas pendientes de parte de los asistentes a la conferencia. Es el momento para decirlo. Si no, también pueden hacerlo por escrito dentro del chat, que podemos nosotros mismos traspasarle la pregunta a Cata y así responderle. Sí, yo tengo una pregunta, Cata. Disculpa, ¿cada cuánto le tengo que dar brío a mi caballo? Listo, entonces es muy importante. Vamos a hacer el ejercicio contigo. Digamos que tú vienes a preguntarme a mí y hacemos de una vez el ejercicio de cómo te asesoro. Listo, cuéntame cuál es la base forrajera, o sea, con qué alimentas a tu caballo. Bueno, a mi caballo directamente en las mañanas le hago porciones de zanahoria, le hago una porción con el derby. A las 10 de la mañana va a potrerear, va comiendo hierbita, todo. A las 2:30 de la tarde, igual, le hago otra porción de zanahorias con el derby, y en la tarde le dejo para que toda la noche ya vaya comiendo directamente. Ahora, si yo cambio esa alimentación que le estuve proporcionalmente dándole a brío, no sé cuántas porciones dale, o cómo le haría también esa porción con zanahorias y brío, no sé si es en verdad es mezclarle o es aparte de brío, ¿no? Eso sí no tendría razón. Listo, perfecto. La otra pregunta sería, ¿tu caballo consume sal mineralizada? Sí. Listo, perfecto. Entonces, ¿y cuánto pesa tu caballo? Es un caballo de 10 años. Es un caballo adulto. No sé realmente cuánto pese. Más o menos, ¿qué raza es? Es un criollito, pero es un adulto. O sea, que puede estar pesando unos 350 kilos. Exacto, 350. Listo, pongámosle 350 kilos. Entonces, si lo trabajamos al 1% del peso vivo, que sería lo recomendado, tú me contaste que ese era el caballo en el que tú cabalgateas y lo entrenas cada cuánto. Bueno, yo de lunes a viernes trabajo. Entonces, los días sábados le trabajo más o menos 3 horas, y los domingos igual, son 3 horas que trabaja el caballo, porque ya salgo, son días que tengo libres. O sea, solamente trabaja 2 días a la semana, 3 horas. Sí, 2 días por 3 horas. Listo, perfecto. Entonces ahí es muy importante eso. ¿Por qué? Porque como tú lo estás manejando de esa manera, pues el caballo el resto de la semana, con la energía que yo le daría, digamos, con un brío adultos, lo podría estar sobrecondicionando. Entonces yo le manejaría, digamos, el brío adultos al 0.5% del peso vivo. ¿Listo? Porque ya es un caballo de 10 años. ¿Hola? Porque es un caballo ya adulto, ¿cierto? O sea, yo no le voy a generar mayor desarrollo, sino que yo necesito que las horas que lo trabaje esté bien. Entonces, como es un caballo de 350
50 kilos, entonces yo pongo acá la calculadora y pongo 350 por el 0.5%, serían 1.7 kilos al día. Ideal, si pudieras, en 3 comidas al día repartir eso, ¿cierto? Entonces sería el 1.7 dividido 3, a 1.700 gramos, dividido 3, serían 560 gramos por comida. Ojalá las 3 comidas al día. Tú me dices, no, yo no puedo ir las 3 veces al día. Pues mira que no nos pasamos la proporción y son 2 comidas al día, pero ojalá fueran las 3. Ah, ya, listo. Son 1.7 kilos al día por ese trabajo que tú lo manejas a él y porque tiene muy buen aporte de forraje. Entonces como en conclusión estaría dándole 3 comidas al día, ¿no es cierto? Sí, 3 comidas al día de 560 gramos para un total de 1.7 kilos al día. Catalina, una inquietud. Hablando de brío adulto, ¿cierto? Había otra pregunta, Luis. Catalina. Hola. Una inquietud más, soy Luis de nuevo. Claro que sí. Con respecto a los potros que se les da hasta los 18 meses el balanceado de potros, ¿se les podría cambiar después de eso de caballos de fuerza o al brío adultos? Exactamente, una pregunta muy buena, porque si hablamos que los potros vamos a suplementarlos hasta los 18 meses, el caballo crece hasta los 40 meses. O sea, a los 40 meses ya todas sus líneas de crecimiento se cierran. Listo, desde los 18 a los 40 hay un tramo muy grande. ¿Qué evalúo yo? Condición corporal. A los 18 meses, ¿cómo está ese potro desarrollado? ¿Por qué? Porque ya dentro de poquito va a iniciar su trabajo de adiestramiento. Entonces él va a tener que adiestrarse y va a tener que seguir creciendo. ¿Listo? Entonces ahí es donde yo tomo la determinación. Normalmente en los caballos criollos colombianos o en los cuarto de milla se continúa a brío adultos, o sea, pasan de potros a brío adultos y se maneja según el trabajo que tienen. Pero digamos si son otras disciplinas donde los caballos se siguen dejando crecer y se siguen manejando, digamos, no sé, en potrero o ya empiezan ejercicios de adiestramiento más no de trabajo como tal, porque le van a esperar a que tenga, no sé, 3, 4 años de edad, lo que se hace es manejar con caballos de fuerza. Pero ¿eso qué te lo va a dictar? Te lo va a dictar la condición corporal de ese potro. ¿Listo? Si yo quiero mejorar esa condición corporal, lo trabajo con brío adultos. Si quiero simplemente que él se sostenga y que ya en el momento que yo le voy a dar el trabajo para que gaste esa energía, lo manejo con caballos de fuerza. Porque acuérdate que no es uno de mantenimiento y uno de trabajo intenso, sino que es uno de trabajo intenso y uno de trabajo moderado. Nosotros en realidad, producto de mantenimiento raso, pues solamente así para caballos que no hacen ningún tipo de actividad, no manejamos porque es que los caballos tienen requerimientos altos, entonces por eso el caballo de fuerza te da perfecto para ese nivel de trabajo moderado que sigue siendo el crecimiento. Cuenta. Catalina, y prolongarse un poco más con el balanceado de potros, ¿qué opinas tú? Porque ponte, yo manejo caballos árabes que su crecimiento es un poco más longevo y entonces crecen un poco más retardado. Entonces, no sé, yo me extiendo a veces hasta los 2 años y medio, 3 años con el balanceado de potros. No sé qué opinas tú al respecto. Pues ya tendríamos que entrar a revisar como tal el desarrollo, ¿cierto? Porque ya ahora sí cambia como la balanza, ya no es el perfil de aminoácidos tan altos que necesitan como en ese momento crítico de crecimiento, sino que ya van a necesitar un poquito más de CNE, que el potro lo tiene más bajito. Entonces yo pensaría que no hay problema, porque yo conozco personas que manejan hasta los 25, hasta los 30 meses concentrado de potros sin ningún problema. Ya tenemos que revisar eso, condición corporal, todo cómo va, y si no, lo pasas al brío, pues que vendría haciéndolo como el homólogo en trabajo, pues no en composición, sino en trabajo. Cata, hay algunas preguntas que están acá dentro del chat interno. Una de ellas es de Anderson Tubón. ¿Cuál es el beneficio de darle zanahorias a mi caballo a modo de premio y mezclado con el balanceado? Bueno, ¿qué concepto tengo yo? Todo lo adicional que yo le dé a mi caballo de frutas, verduras, ¿cierto? Hay gente que le da mangos, hay gente que le da guayabas, hay gente que le da banano,
todo lo adicional que yo le dé no debe ocupar como una porción muy grande dentro de la composición de la dieta de los caballos, pero si es simplemente a modo de premio o a modo de cariño, yo no pienso que tenga ningún problema dentro de ese manejo pues controlado. Inclusive la zanahoria tiene un efecto chévere en los caballos porque funciona también como un sistema buffer para el manejo de úlceras gástricas, pero pues ¿cuál es la adición? Máximo 500 gramos de zanahoria al día, pues 2 zanahorias partidas, pero no vamos a ir a mañana a comprarle un bulto de zanahoria a disposición al caballo, porque ya lo que hacemos es desbalancear. Recuerden que yo para diseñar un alimento concentrado, ¿qué hago? Tomo toda la fracción forrajera, ¿cierto? Y todo lo que le falta a esta porción forrajera, yo busco que el alimento concentrado se lo dé. Entonces, si yo ya meto algo más en el medio, ya estoy desbalanceando cositas intermedias que pueda tener esa dieta. Entonces, lo ideal es, si se lo vamos a dar, que sea listo, a modo de premio, no hay ningún problema. Cata, tenemos otra pregunta, es acerca de más o menos manejo de potreros. Nos está preguntando Mateo Cisneros, ¿cuán conveniente es mantener un potrero solamente con el cultivo de alfalfa? ¿O es más recomendable utilizar una mezcla forrajera dentro del potrero? Una pregunta interesante. No te lo digo desde mi experiencia porque no he tenido la oportunidad de vivirlo, pero sí he estado en varias charlas de personas de Argentina y de Chile que sí lo han manejado, y lo que ellos recomiendan es ojalá tener una ensaladita de forraje, que llama uno, ¿cierto? Lo que les decía, la alfalfa es leguminosa, el caballo también necesita gramíneas, que son normalmente los forrajes que utilizamos. Entonces yo poder tener una ensaladita de forraje, poder tener una oferta de las diferentes fuentes de fibra, pienso que es lo más beneficioso para los caballos, porque unas promueven la población, digamos, de hongos, y la otra promueve la población de bacterias dentro de ese ciego y colon para que funcione bien. Entonces yo, en lo personal, y en lo que he escuchado de esas personas que saben, es mejor tener una fuente variable, pues una fuente varia. Chévere. Cata, nos está preguntando desde un dispositivo sin usuario, ¿qué niveles de lisina y treonina se deben utilizar en la dieta? ¿Qué niveles de treonina y lisina se deben utilizar en la dieta? Bueno, es una pregunta ya muy, muy puntual. Yo te puedo decir que los niveles deben ser, sobre todo en la etapa de potros, que es la más crítica, donde deben ser más altos. No te puedo decir como puntualmente qué niveles estamos utilizando nosotros, porque ya es un tema interno de formulación, pero si quieres también te puedo averiguar para darte la claridad, y hay muchos estudios que hablan al respecto. Nosotros de lisina recomendamos para potros de 4 a 12 gramos y para animales adultos 10 gramos de lisina al 98% de pureza. Ese es como el dato que más tengo certero. Normalmente el potro que no tiene problemas de crecimiento, que su desarrollo es normal, se pueden manejar 4 gramos de lisina al día, y en potros con problemas de crecimiento se puede manejar hasta 12 gramos de lisina diaria. Obviamente la lisina como aminoácido solo no hace nada, es la combinación, pues, o sea, no hace nada en el sentido de que sí hace, pero es mucho mejor cuando está con treonina y balanceada dentro de un alimento o un producto completo como tal. De treonina sí no te tengo el dato exacto. Cata, esta es otra de las preguntas que nos han hecho hoy, aproximadamente 3, es si una dieta de caballo está completa con balanceado, forraje, agua y sales, ¿qué beneficio, en qué ayuda agregarle una cucharada de aceite? Aceite de caza, aceite de girasol, diferentes tipos de aceites que nos han preguntado el día de hoy. Súper, esa es una pregunta chévere porque el funcionamiento es muy bueno y se puede hacer perfectamente, porque ya lo hablábamos ahorita, si yo tengo un forraje de buena calidad, si tengo un balanceado de buena calidad, pero yo necesito o quiero que mi caballo tenga un rendimiento superior, ya no le puedo dar, como decíamos ahorita, no le puedes dar 8 kilos a ese caballo de 400 kilos de peso, no le puedes dar 8 kilos de concentrado porque te estás pasando la ración. Entonces ahí es donde entran los nutracéuticos o los suplementos extra a trabajar. Mi caballo, pues digamos en ese caso particular, ese caballo tiene unos requerimientos energéticos más altos, es un caballo que suda demasiado, que se estresa, que se agota durante el ejercicio, y yo necesito que ese caballo rinda mucho más. La fuente son los aceites.
Los aceites tienen dos consideraciones. Uno, funcionan muy bien combinados con vitamina E. Entonces hay muchas marcas de aceites comerciales pues, que venden para caballos, que tienen ambas fuentes, pues varias fuentes de aceite vegetal, más vitamina E, que funciona muy bien. Y si no, se puede trabajar simplemente aceite de cocina vegetal dándole al caballo. Pero si me dices que es una cucharada, no te va a funcionar. Pues, o sea, no va a ser el efecto que necesitamos. Para el tamaño de un caballo, las dietas son de 60 ml para arriba diarios. Y los efectos de la suplementación con aceites en caballos se ven a los 3 meses. O sea, eso sí es mucho más en el tiempo. Entonces, una práctica que se hace, digamos, comúnmente buscando más energía, pero lo primero es determinar si sí necesito más energía. Y entonces volvemos a la premisa inicial. Si yo veo que está cubierto los niveles de energía y que hago todo bien con la dieta de mi caballo y no lo necesito, pues sobra la práctica. Si no, se puede hacer. Y otro tip es que, digamos, si yo tengo un caballo que el pasto me lo está rechazando o el heno no se lo ha querido comer bien, yo puedo regar un chorrito de aceite directamente sobre el pasto o sobre el heno y esos ácidos grasos y ese aceite de cocina mejoran la palatabilidad de eso. Pues siempre y cuando tenga problemas de consumo, no vamos a coger mañana todos a adicionarle, listo, es cuando tengo problemas de consumo, mejoran mucho la palatabilidad. Catalina, tengo una duda Hola. con respecto a esto de los aceites. Ya que el caballo no tiene vesícula biliar, ¿cómo desdobla el aceite si le ponemos en esas cantidades más altas? Bueno, en realidad la asimilación de los aceites, él no tiene vesícula biliar, pero las enzimas digestivas sí se producen todo el tiempo y se están pues como lanzando todo el tiempo al estómago, pues el intestino delgado sobre todo. Entonces la función de absorción de aceites se da completamente en el intestino delgado y se da muy bien en el caballo, la verdad. Ah, o sea, va directo al intestino delgado, no se queda en el estómago. Chévere, gracias. No, porque la acción completa, ¿se acuerdan del esquemita? La acción completa de absorción de lípidos se hace en el intestino delgado. Y ahí es donde la secreción de lo que haría la vesícula biliar se hace todo el tiempo. O sea, que no tenga vesícula biliar no quiere decir que no produzca enzimas digestivas, sino que todo el tiempo se están secretando. Por eso tiene que comer todo el tiempo. Hola, mi nombre es Luisa Escudero de Medellín. Voy a aportar un poquitico a esa respuesta y es que los aceites en el caballo se absorben hasta el 85% en el intestino delgado, entonces realmente es una absorción óptima, o sea, es muy completa. Gracias. Cata, tenemos otra pregunta más de interno. Dice, en el caso de que un potro tuvo un retardo en su crecimiento por alguna razón, ¿cómo puedo recuperar ese peso antes de que llegue a los 40 meses que tú nos explicabas que era el fin del crecimiento del caballo? Bueno, esa no es solo una pregunta, sino que es uno de los motivos de consulta más frecuentes. Normalmente llaman a los asesores de alimento concentrado cuando tienen animales con problemas de crecimiento. Entonces, volvemos a la base. Lo que yo no haga en ese primer año de vida de mi potro, es muy difícil que lo recupere, ¿cierto? Recuerden que son ese predestete crítico, eso de los 6 meses al año en ese crecimiento también debe estar muy bien suplementado en todo. Entonces, si yo ya no cumplí con esa parte, hay posibilidad de recuperarlo. Lo que pasa es que el crecimiento compensatorio no va a ser el mismo porque pues no tengo el mismo desarrollo intestinal. Entonces, ¿qué se puede hacer? Obviamente necesitamos, si no ha llegado a los 18 meses, que sería lo ideal, o si no ha llegado al año, pues poderle manejar el alimento de potros. Si ya pasó eso, hay dos funciones muy buenas. Uno, los animales con el ejercicio tienen un desarrollo perfecto. Yo por eso les insisto mucho que el desarrollo de potros en potrero, tomando el sol para la síntesis de vitamina D, es fundamental, pudiéndose ejercitar, moviendo muy bien sus miembros, todo eso logra que haya un mejor desarrollo. Entonces, primero, haría que ese animal tenga muy buen ejercicio, o sea, que lo pueda hacer en potrero, o sea, que yo pueda instruir ese ejercicio con un caminador o promoviendo pues que el animal tenga muy buen desplazamiento para formarse. Y ya una vez el caballo llega a su adiestramiento o a su formación, también el entrenamiento como tal ya genera que haya un mejor desarrollo de masa muscular. Entonces, volvemos.
Si no ha llegado a los 18 meses, le manejaría el briopotro. Si ya pasó los 18 meses y yo quiero que crezca, pues el producto que tiene el perfil siguiente sería el bioadultos. Entonces lo voy a manejar con el bioadultos, voy a promover mucho el ejercicio en él y existen algunos suplementos comerciales en el mercado pues, que tienen niveles de aminoácidos para el crecimiento. Podría ayudarlos, aunque no va a ser el mismo porque ya perdiste esa parte que es la más importante en el crecimiento. La premisa es esa, lo que yo no haga en ese primer año de vida de mi caballo, es difícil que lo recupere. Muchachos, ¿tenemos alguna otra pregunta entre el público? Yo tengo una ultimita, Catalina. Claro que sí. Tengo una duda. Acá tenemos un asesor comercial de balanceados que nos sugiere que las sales minerales se las dé en la última comida, o sea, en la tarde, porque se asimilan mejor. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Cómo nos podrías ayudar? Bueno, en realidad la regulación o la homeostasis del cuerpo y de los minerales y todo en el caballo se da todo el día, igual que en nosotros las personas, ¿cierto? Toda la homeostasis y el metabolismo es todo el tiempo. Entonces no importa, en lo que yo conozco, no importa el momento en el que yo le dé la sal mineralizada, por eso no preferimos manejarla a voluntad. Cuando el caballo sienta los requerimientos, va a buscar la sal mineralizada y se va a regular. Entonces, la verdad, nunca había última en la noche, etcétera. Pienso que es un mito de pronto alrededor. Y bueno, eso me hicieron la sugerencia a mí para que maneje los caballos. Mi recomendación es a voluntad, siempre que el caballo se la quiera. Ya nosotros tenemos yo te sugiero que el manejo adecuado es a voluntad. El caballo se autorregula. Lo mismo, digamos, que dicen muchos que para desparasitar el caballo, para purgarlo, debe estar en ayunas, para que el desparasitante se absorba completamente. Eso es otro mito. O sea, el caballo, lo que les decía, la premisa es come todo el día. Entonces, todos los procesos que yo haga en el caballo, debe haber alimento en tránsito desde el caballo normal, no hay ningún problema. Para agregar algo a la pregunta que nos están haciendo acá en el país, sí tenemos ese concepto normalmente en el tema de estudio de pastos y el manejo de pastoreo, tanto para equinos como para bovinos, se ha determinado a nivel internacional que por la tarde, a eso de las 5 o 6 de la tarde, es el momento de mayor asentamiento, por así decirlo, de azúcares. Entonces hay mucha gente dentro del mercado nacional, más en el tema comercial, y a veces basan algunas recomendaciones en estos hechos científicos, pero en realidad en el tema minerales es como está diciendo Catalina, que deberíamos ofrecerlo a voluntad y de forma recurrente. Perfecto. ¿Alguien más? Acá hay una pregunta de Ramiro Granda. ¿Es recomendable mezclar en el balanceado con la sal y multivitamínicos en polvo? Bueno, una pregunta también interesante porque pues todo depende del manejo. Hay manejos que de verdad, por disposición de tiempo de personal, pues requieren que yo mezcle la sal mineralizada con el alimento concentrado, ¿cierto? En aras de dar una sola ración y que los trabajadores tienen otras funciones, pero como te digo, ojalá separado. Si no tengo un saladero, no tengo cómo tenerla permanentemente, como les decía ahorita, cojo el comedero, corro la comida, el pasto, ¿cierto? O sea, que me quede el forraje, ojalá en otra parte, pero corro el forraje, el alimento concentrado, y aquí echo mi puñado de sal, que el caballo tenga acceso a él. Y que mezcles un multivitamínico o un suplemento extra con el concentrado, no tiene ningún problema desde que sea palatable, ¿cierto? Que hay unos que no son tan palatables, entonces les mejoran la palatabilidad de alimento concentrado. Pero es una buena estrategia pues para uno mirar que el caballo se lo consuma completamente, sobre todo los que son en polvo. ¿Listo? Y de mezclar la sal con el alimento concentrado, pues como esa mezcla no nos va a quedar balanceada desde antes, de yo decir voy a cargar las 10 raciones de mis 10 caballos, las 10 raciones de mis 10 caballos, y les voy a echar tantos kilos de sal, voy a mezclar y voy a repartir, esa no funciona. Si lo hago directamente en el comedero, que yo eche el puñado de sal, el puñado de alimento concentrado, pues o la ración de alimento concentrado, y encima le echo la sal y ahí medio se mezcla, pues es preferible darlo porque les estás dando por lo menos la sal mineralizada. Pero lo ideal es la primera que les dije, mover el alimento concentrado si no tengo el saladero, y ahí le echo su ración de sal y voy viendo en las diferentes comidas. Bueno, se comió la ración de sal en la mañana, ya es el almuerzo, le echo más sal.
En la noche se volvió a comer la ración de sal, le echo más sal. Y los caballos se van autorregulando. Hay unos días que van a comer más, otros menos, etc. Cata, tenemos una pregunta de Anthony Peña. Nos está diciendo, buenos días, yo tengo una consulta. Tengo una potra de 1 año, la cual nunca ha comido balanceado. Quisiera que tenga una buena alzada a futuro. ¿Es recomendable darle un suplemento para crecimiento sin balanceado o necesariamente debe consumir balanceado para conjuntamente con el suplemento? Bueno, eso es muy importante porque acuérdense que el balanceado no solamente aporta lisina y treonina, ¿cierto? También tiene su nivel de CNE, tiene su nivel de lípidos, tiene su nivel de azúcar, pues aceites, azúcares, tiene todas las cosas que necesitamos para promover ese crecimiento. Entonces, utilizar solamente el suplemento o el nutracéutico pues adicional sin utilizar el alimento balanceado no lo estaríamos haciendo correctamente. Volvemos a la escala. Yo garantizo forraje, yo garantizo agua, yo garantizo sal, garantizo balanceados y ahí entran todos los suplementos extras si los necesitamos. Pero no primero suplemento y entonces el balanceado ya no lo voy a necesitar. No, es al contrario. ¿Listo? Entonces, obviamente, primero el balanceado y si ves que necesita aparte el suplemento, lo utilizas. Pero no utilizar el suplemento sin el balanceado porque ahí sí no te va a garantizar el mismo desarrollo. Cata, acá nos están escribiendo otra pregunta. Dice, para yeguas viejas que están gestando, para que no salgan potrillos con deformidades, ¿qué recomiendas? Pues en general no está como muy asociado el que sean pues viejas y tengan alguna deficiencia nutricional por alimentación, digamos como tal. Es más ligado como a la edad y no me ha pasado. Pero lo más importante para garantizar en gestación y en lactancia, como les hablamos ahorita, pues fuera del forraje, es la sal mineralizada. Todas las funciones metabólicas, tanto de la yegua en la formación de ese feto, como de los procesos del parto, el proceso de parto son puros canales de sodio, de cloro, etcétera, que tienen que funcionar muy bien para que se desencadene. Todo eso lo manejan los minerales. Entonces es muy importante primero el aporte de minerales y segundo, pues como vimos ahorita, es el aporte del alimento balanceado que nos va a dar esa energía extra. Pero pues garantizar que no te va o no a garantizar las malformaciones o los problemas durante ese parto o esa lactancia, no, eso va mucho más ligado es a la edad y pues obviamente a la parte mineral. Cata, acá nos están preguntando si podríamos recomendar linaza para darle a los caballos. Linaza, pero linaza ¿cómo? Linaza... Sí, linaza normalmente se está vendiendo ahorita el grano, la cascarita de linaza, que es fibra, fuente de fibra principalmente. Bueno, ahí entra un tema interesante que es el tema de los subproductos o los productos extra o los productos de molinería, ¿cierto? Digamos acá en Colombia se ve mucho el palmiste, se ve mucho el salvado, la mogolla, etcétera. ¿Qué pasa? Yo ya les vuelvo a hacer, siempre les hago énfasis en la pirámide. Si yo tengo los requerimientos aquí cubiertos, ¿para qué voy a buscar, digamos, fuentes adicionales? No lo necesita el caballo, ¿cierto? Las fuentes de fibra que yo no cubra con el forraje, adicionalmente va a ser difícil, pues, que las cubra a punta de linaza o etcétera. ¿Yo qué hago? Cuando tengo de verdad deficiencias en esas fuentes, las puedo utilizar, pero que nunca sobrepasen el 0.5 del peso vivo o el 0.5 de la inclusión en la dieta de los animales, ¿cierto? Porque tengo que tener la base cubierta. Y segundo, hay una consideración importante, digamos, acá lo vimos mucho con el salvado y la mogolla de trigo, y es que los niveles de minerales, ellos son muy ricos en fósforo, muy bajitos en calcio. Recuerden que los pastos también tienen mucho fósforo, poquito calcio. Entonces puedo empezar yo a crear problemas de metabolismo en los animales a largo plazo. Por eso la inclusión debe ser poquita, pero si ya tienes cubierto el resto, pues utilizarlo como por decir, ay, le voy a dar un extra, lo que estás haciendo es desbalanceando el total de la ración que ya venías manejando bien. Entonces yo ahí, digamos, preferiría, en vez de usar la linaza, pues busco el aceite de linaza y lo utilizo como ya no fuente de fibra, sino fuente, digamos, de energía, pues son como enfoques diferentes. Cata, tenemos una pregunta más de Javier Álvarez. Nos está preguntando,
¿qué tan recomendable es inyectarle hormonas de crecimiento a un potro? Pregunta espinosa. Bueno, lo mismo que hablábamos ahora. Si yo le invertí a ese potro en genética, le invertí en buscar esa madre, ese padre, en tener el mejor reproductor, etcétera, yo debo hacer la inversión es en la alimentación, en garantizarle un excelente forraje, un excelente alimento concentrado, la sal, y proveerlo de eso, de espacios de libertad para que crezcan, sintetice sus vitaminas, todo. Ya llegar al punto, yo pensaría que es el último escalafón y la última medida para hacerlo, que son las famosas hormonas de crecimiento. A mí en mi práctica personal y profesional no las recomiendo. Las han usado, han dado resultados, han salido caballos buenos de esas prácticas, pero yo no las recomiendo porque es que lo que yo no haga por vía oral y desde la alimentación en mi caballo es muy difícil que lo vaya a recuperar. Entonces puede que es un animal que sí, me va a dar después la alzada, pero puede que no me dé el score muscular, porque sí, lo hice crecer a punta de hormonas, pero puede que no, o puede que ya el rendimiento atlético no sea el mismo. Entonces son como temas a evaluar, y eso sí quiero que se lleven. Lo que yo no pueda hacer desde la alimentación, es muy difícil que lo recupere después inyectando. Cata, nos están preguntando si el uso de sales minerales en yeguas gestantes podría jugar algún papel en la futura alzada o el desarrollo del potro. Bueno, la yegua tiene una particularidad, y es que la yegua es uno de los pocos animales que es capaz de regular el tamaño de su cría. Entonces es una premisa muy importante, porque por eso yo he podido preñar yeguas de una raza con mini horses de otra, o etcétera, y la cría me sale del tamaño que la yegua lo pueda parir normalmente, y ya después se desarrolla, diferente, digamos, de la vaca, que si yo hago eso tengo una distocia fija. Entonces esa es una premisa, pero esa no tiene que ver con la otra parte, que es, por supuesto, si yo tengo mi suplementación mineral completa en la yegua, pues todo eso va a pasar en nutrientes de mejor calidad para ese embrión, y después en leche de mejor calidad, con mayores niveles de calcio para ese potro que se está levantando. Entonces sí me puede ayudar, por supuesto, a mejorar las tasas de desarrollo y crecimiento en mis potros. Cata, nos están preguntando acá, ¿qué sucede cuando el caballo no se le da el mismo horario a la comida, cuando no tiene una rutina de alimentación? Bueno, hay dos consecuencias. La primera es mental, ¿cierto? Los caballos necesitan tener una estabilidad mental, ellos son muy susceptibles al estrés. Entonces, cuando los horarios son diferentes cada día, el caballo en su mente, él sabe cuándo es la comida. Entonces empieza a generar estrés, empieza a producir esa salivación, a producir más acidez en su estómago, y podemos generar muy fácil problema de úlceras debido a eso. Y la segunda consideración es que, pues ojalá sí pudiera respetar los horarios, o por lo menos el número de raciones al día en lo posible, y ojalá fuera la misma persona, para generar esa habitualidad y este mejor tránsito intestinal en ellos. Perfecto. Y aquí tenemos una última pregunta por el momento, que dice, ¿la vitamina es recomendable mejor en la mañana o en la noche? La vitamina. Sí, vitaminas en general, me imagino. Complejos vitamínicos. Es el mismo tema, pensaría yo, que de los mitos alrededor de, en general, como lo que vamos a realizar es una absorción parenteral, ¿cierto? El sistema digestivo es el que va a funcionar. Pues si el sistema digestivo está en buen funcionamiento, no importa el momento en el que la administremos. Sí, eso, aquí tenemos justo una pregunta. ¿Qué relación tiene la calidad del balanceado y dieta en general con lo que pueda percibir mentalmente el caballo? Es decir, la relación alimento-cerebro del equino, justamente esto del eje intestino-cerebral. Perfecto, es una pregunta muy interesante, porque en realidad está visto que existe una relación, así como en las personas, que ustedes inmediatamente sienten estrés, inmediatamente va conectado al sistema digestivo, ¿cierto? En el caballo sucede más o menos lo mismo, y la estabilidad mental del caballo sí va muy referida a ese eje intestino-cerebro,
cerebro que tiene el caballo. De pronto, Luis, tú que hace poquito hablaste de eso, Luisa Escudero, ¿nos puedes ampliar el tema, porfa? Luisa. Bueno, mientras Luisa llega, entonces normalmente lo que existe es que los alimentos concentrados también contienen un nivel alto de omega 3 y el omega 3 me mejora la habilidad cognitiva del caballo. Eso también funciona muy bien en esa interacción que hay entre el intestino y el cerebro del caballo. Entonces, una buena nutrición, unos buenos nutrientes aseguran que cognitivamente el caballo esté más dispuesto a aprender, digamos, los ejercicios durante la doma y tenga una mejor estabilidad mental. Listo, Cata. Dice, una buena alimentación puede evitar que un caballo pierda 15 litros de sudor por hora pasado los 30 minutos. Como tú dijiste, esto es más un aporte a lo que tú habías dicho. Para recordarles a toda la gente, clientes y distribuidores que están dentro de esta conferencia el día de hoy, que pueden comunicarse directamente conmigo para cualquier duda técnica, o si no, les voy a para yo incluso darles el contacto directo de Cata para que puedan tener alguna asesoría mucho más integral y para poder tener también cualquier conocimiento sobre la distribución del producto dentro del país. ¿Tienen alguna pregunta? Esperamos unos segunditos más a ver si hay alguna formulación de otra pregunta, si no le damos final a la conferencia. Listo, yo aprovecho también mientras de pronto aparece alguna pregunta para contarles que somos una marca que es muy activa en redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como Brío Comunidad y constantemente en historias destacadas y en videos hacemos todo esto que les estoy contando hoy lo más fácil de entender para las personas, tanto para los clientes como para los distribuidores. Entonces, digamos, el sistema de crib feeding, hay un video súper chévere que los invito a ver ahí en Brío Comunidad, dura 1 minuto, donde explica cómo hacemos el crib feeding. También está el video de las reglas de oro de la alimentación, explicadas paso a paso. Y ahorita en esta época de cuarentena, pues quiero aprovechar para recordarles que como los eventos equinos están suspendidos en este momento, los que aglomeren muchas personas, tenemos que pensar lo mismo para esos caballos que son nuestros atletas. Muchas veces los entrenadores no se pueden desplazar, los animales tienen menos trabajo, entonces en esta época, ¿qué es lo más recomendable? Primero, ojalá yo pudiera ofrecer espacios de libertad y de potrero para que los animales se relajen, descansan y consuman tranquilamente el forraje. Segundo, pues brindarles sal y agua mineralizada. Y tercero, en temas de alimento concentrado, si el trabajo de mis caballos bajó, o sea, se disminuyó de manera considerable, yo debería tener en cuenta que debo bajar la ración total sin bajar el número de raciones. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo bajar hasta, si antes le daba el 1% del peso vivo de brío, pero mi caballo ya no lo están montando, ¿cierto? Ya no va para competencia, ya no lo voy a preparar, pues le puedo bajar al 0.5% del peso vivo durante esta época de bajo trabajo. ¿Con eso qué voy a asegurar? 1, que no lo voy a sobrecondicionar. 2, que toda esa energía que él tiene acumulada, pues si no tiene cómo gastar, pues no se va a llevar pues, a que el caballo se sobrecondicione pues, y se vuelva obeso de pronto. Y 3, a que cuando ya se vuelva a establecer la situación, vuelva a su ración normal, a su entrenamiento normal y pueda tener pues como el mejor desempeño. Eso lo estamos recomendando, incluso este viernes va a salir un video que les habla de cada una de esas recomendaciones y esos pasos, porque sí es importante, como les decía, él es un atleta y como atleta no todo el año tiene las mismas exigencias físicas, entonces no le puedo manejar matemáticamente la alimentación como que es un robot y decirle en toda la vida le voy a dar 3 kilos al día y de este producto, no. Según el nivel de energía que yo necesite, según el entrenamiento que esté dando, manejo la alimentación. Eso es muy importante y quería invitarlos nuevamente a que nos sigan en Brío Comunidad. Ahí por ahí también nos pueden preguntar y ponemos muchos videos y mucha información de este tipo para todos ustedes. Muchísimas gracias, Cata. Bueno, al parecer no hay más información. Como lo dijo Cata, por informarles y recordarles también, nos pueden encontrar como Italcol Ecuador en Facebook, Italcol Corporativo en Facebook también. En parte de Instagram estamos como Brío Comunidad directamente, como un canal directo hacia Cata, hacia los especialistas en todo Panamá, Ecuador y Colombia.
y también encontrarnos en los teléfonos que ya están incluidos dentro del chat interno, que es el de mi persona, que soy el gerente encargado de la línea dentro del país para cualquier información comercial, para cualquier información técnica, científica también. Para nosotros como Italcol y como Brio Ecuador también es un honor, Cata, haber tenido esta conferencia para toda esta gente. Nos parece que fue muy exitosa, hubo muchas preguntas. Esta es la primera de muchas charlas que utilizaremos, las herramientas que nos proponemos como Italcol utilizar para que todos nuestros clientes y distribuidores estén actualizados en los mejores conocimientos y obviamente con los mejores profesionales y de las manos de los mejores productos que se encuentran ya a nivel internacional. Bueno, yo les quiero agradecer a todos de corazón, nuevamente enviarles un abrazo fraternal, enviarles mi mejor energía, porque sacar estos espacios en esta contingencia que estamos pasando no es fácil, pero obviamente el conocimiento nos da como paz mental, nos deja estar entretenidos y me encantó interactuar con todos ustedes. Y recuerden algo, Italcol es su aliado para crecer y en la línea Brio no solamente somos su aliado para esto, te damos conocimiento y te vendemos los productos, no. Sebastián es nuestro especialista de la línea y él está dispuesto a hacer todo este proceso en cada uno de los criaderos de sus clientes o en cada uno de ustedes, que es cliente de nosotros o que quiere ser cliente. Él va, mide las raciones, hace los pesajes, mide las alzadas de los caballos, llevamos seguimiento y ahora, con el tema de los lípidos, quería hacerles énfasis en que tenemos una posibilidad de seguimiento nuevo y es que tenemos un dispositivo para hacer el seguimiento deportivo de los caballos. Entonces, en base al plan de alimentación, podemos hacer el seguimiento con frecuencia cardíaca de cómo es el entrenamiento de su caballo y cómo le está ayudando la alimentación para mejorar deportivamente. Entonces, son un montón de servicios que podemos hacer, además los asesoramos en los planes integrales de manejo de parásitos también, que todos esos son servicios muy buenos que fortalecen la red de distribución porque sabe que tiene la confianza de una persona que lo va a asesorar con sus clientes o lo va a acompañar en las visitas y que por otro lado tiene la calidad de una marca que presta servicios de calidad. Entonces nuevamente a todos un abrazo muy grande y muchas gracias por estar aquí con nosotros.